Imagina que estás dentro de un salón inmenso. El techo está tan alto que la voz parece tardar un segundo extra en volver. En las paredes, dorados que no son un detalle, sino una afirmación. Aquí nada es pequeño, aquí nada es casual. Los espejos no están para decorar. Están para multiplicar la sensación de grandeza, para que cada candelabro parezca dos, para que cada fila de columnas parezca interminable. Y más allá de las ventanas, el río neva. Una superficie gris, a veces negra, a veces completamente blanca cuando el hielo lo convierte en una plancha silenciosa. La luz del invierno se cuela con una frialdad casi metálica, se rompe en los cristales, rebota en el oro y vuelve al aire como si el propio palacio respirara un brillo helado. Ese lugar existe. Y no es un capricho arquitectónico. Es una pieza central de una historia que casi siempre nos cuentan de otra manera. Porque cuando hablamos de los Románov, solemos pensar en nombres. Zares, zarinas, herederos, conspiradores, revolucionarios. Pensamos en decisiones políticas, en guerras, en tratados, en ceremonias. Pero hay una forma más directa, y a veces más honesta, de entender cómo funcionó su poder y por qué terminó como terminó. Mirar los lugares donde ese poder vivió. No como escenarios de fondo, sino como protagonistas silenciosos. Los palacios de los Románov no fueron decoración, fueron instrumentos, fueron símbolos de poder, sí. Edificios diseñados para imponer, para intimidar, para deslumbrar incluso antes de que el zar abriera la boca. Un palacio bien construido es un mensaje en piedra. Esto es permanente, esto es inevitable, esto está por encima de ti. También fueron centros de decisión. Pasillos que conducían a despachos donde se firmaban órdenes, salones donde se recibían embajadores, comedores donde una conversación a media voz podía terminar afectando a millones de personas que jamás conocerían esa sala. Y, al mismo tiempo, fueron burbujas, mundos cerrados con su propio clima, su propio ritmo, sus propias reglas, lugares donde era posible vivir semanas sin sentir la vida real del país, como si Rusia estuviera afuera y el imperio adentro. Ese es el corazón de este documental. No solo contar lo que hicieron los Románov, sino comprender cómo su manera de habitar el poder los moldeó y también los aisló. Porque aquí aparece una paradoja que no se puede ignorar. Durante siglos, la corte rusa estuvo entre las más ricas, fastuosas y ritualizadas del planeta. Una élite capaz de mover fortunas enteras en una temporada, capaz de llenar salones con joyas que hoy estarían en museos, capaz de construir residencias que parecían competir con las de Francia, Austria o Prusia. Y sin embargo, gobernaban sobre uno de los pueblos más pobres de Europa. Campesinos que sobrevivían con lo justo, inviernos que no perdonaban, cosechas que fallaban, familias enteras atrapadas en una vida de trabajo duro y pocas opciones. Incluso cuando Rusia empezó a industrializarse y las ciudades crecieron, el contraste no desapareció, solo cambió de forma. A la pobreza rural se sumaron barrios obreros, jornadas agotadoras, malestar acumulado. En ese contraste hay una pregunta que atraviesa toda la historia de los palacios Románov. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un mundo de mármol sobre una base de miseria? Y por eso vale la pena preguntarse, de forma simple, casi incómoda, ¿puede un imperio sobrevivir cuando su poder vive encerrado en palacios? No es una pregunta moral, al menos no solo. Es una pregunta práctica, porque el encierro no siempre es físico, a veces es mental, a veces es emocional, a veces es un sistema entero diseñado para que el gobernante vea el país como cifras, como informes, como mapas, como rumores, no como caras. Los palacios ayudan a entender eso porque son máquinas de distancia, distancia entre el zar y el pueblo, distancia entre el rumor y la realidad, distancia entre el problema y su consecuencia. Un palacio tiene guardias, protocolos, puertas, antichambres, ayudantes de cámara, secretarios, damas de honor, mayordomos, un océano de pequeñas barreras humanas que hacen que casi nadie llegue al centro sin ser filtrado. Y esa arquitectura social crea un efecto. El poder se acostumbra a una versión del mundo que está controlada, organizada, presentada. La tragedia es que el mundo real no se presenta. El mundo real irrumpe. A lo largo de estas 2 horas vamos a recorrer un arco completo. El ascenso de una dinastía que necesitaba demostrar su grandeza, la expansión de un imperio que se creyó destinado a durar, el esplendor de una corte que convirtió el lujo en lenguaje, el aislamiento progresivo de quienes vivían dentro de esos muros y el colapso final, cuando las puertas que durante siglos se cerraron para proteger el poder, ya no pudieron cerrarse contra la historia. Veremos cómo cada palacio cuenta una parte distinta del relato.
Algunos nacieron como declaración de modernidad y europeización, otros como refugios, casi como escondites de una familia que quería sentirse a salvo, otros como teatros donde el imperio se representaba a sí mismo con una pompa que, con el tiempo, empezaría a sonar hueca. Y en cada paso veremos algo que suele perderse cuando la historia se cuenta solo con fechas, la forma en que una vida cambia cuando todo lo que te rodea está hecho para decirte que eres diferente, superior, intocable. Porque eso también fue el mundo Románov, una educación para el control, una disciplina para el deber, una idea de la familia imperial como un símbolo antes que como personas. Y sin embargo, al final de la historia, lo que quedan no son solo símbolos, quedan seres humanos, quedan decisiones, quedan miedos, quedan silencios. Y aquí llega un pequeño misterio, el primero de varios. La mayoría de los protagonistas de esta historia murieron. El imperio desapareció. La estructura política fue barrida. Pero muchos de los palacios siguen en pie. Siguen ahí, en San Petersburgo y en sus alrededores, en las rutas de turistas, en fotografías, en documentales, en postales. Siguen con sus fachadas perfectas, sus galerías interminables, sus salones restaurados. Tú puedes caminar por ellos hoy, puedes mirar los mismos techos, puedes atravesar las mismas puertas, puedes detenerte ante los mismos ventanales que daban al Neva, al parque, al jardín, y sin embargo, esos muros vieron el final. Pero no hablan. No hay una placa que contenga toda la verdad. No hay una guía que pueda darte el peso exacto de lo que ocurrió allí dentro. Porque los palacios no cuentan historias con palabras, las cuentan con ausencia, con lo que ya no está, con la sensación extraña de que un lugar construido para durar siglos terminó siendo testigo de una caída que ocurrió en un abrir y cerrar de ojos históricos. Así que este documental va a ser un viaje por habitaciones que fueron poder, por pasillos que fueron política, por residencias que fueron familia, y por cómo, paso a paso, el imperio se fue encerrando en sí mismo, hasta que un día el mundo exterior llamó a la puerta y ya no era una visita. Y ahora sí. Para entender por qué los Románov necesitaron tantos palacios, primero hay que entender cómo nació una dinastía obsesionada con demostrar que Rusia era una potencia europea. La dinastía Románov no nació con la seguridad arrogante de una casa que lleva siglos convencida de su lugar en el mundo. Nació, más bien, con una urgencia silenciosa. La necesidad de estabilizar un país inmenso, de coser heridas internas, de convertir el caos en continuidad. Cuando los Románov llegan al poder a comienzos del siglo XVII, Rusia viene de un periodo que casi suena a pesadilla prolongada: crisis dinástica, hambre, violencia, pretensiones al trono, intervenciones extranjeras, desconfianza. En ese contexto, el primer objetivo no es brillar, sino sobrevivir. Construir autoridad donde había vacío. Construir una idea de Estado donde había fragmentos, pero con el tiempo, esa supervivencia se transforma en otra cosa: ambición. Y sobre todo, comparación. Rusia es un imperio extraño incluso para sí misma, geográficamente gigantesca, culturalmente híbrida, históricamente empujada en dos direcciones. Hacia el oeste, el espejo incómodo de Europa. Cortes refinadas, diplomacia sofisticada, ejércitos modernizados, academias, manufacturas, modas, rituales de prestigio. Hacia el este, la memoria de otras influencias, otras rutas, otros ritmos, una relación distinta con el poder y con la distancia. Rusia vive a medio camino, no porque no sepa dónde está, sino porque los demás no se ponen de acuerdo en qué es. Demasiado grande para ser ignorada, demasiado distinta para ser aceptada como igual. Y eso, para una dinastía que quiere ser tomada en serio, se convierte en una herida. En Europa el prestigio no se proclama, se demuestra. Y se demuestra de formas muy concretas. Francia se convierte en un modelo de lo que significa ser civilización. Etiqueta, arte, arquitectura, diplomacia. Austria impone la sensación de tradición imperial, una corte que parece una maquinaria antigua y perfecta, donde cada gesto tiene genealogía. Prusia, con su disciplina, su administración y su reputación militar, ofrece otro tipo de respeto, no el del lujo, sino el de la eficacia. Para los Románov, cada una de esas potencias es un recordatorio de lo que Rusia todavía no parece ser ante los ojos occidentales. Europea, en el sentido en que Europa se reconoce a sí misma. Ese complejo histórico no siempre se dice en voz alta, pero se siente. Se nota en las embajadas, en los matrimonios, en la manera en que los viajeros describen Rusia como exótica, atrasada o peligrosa.
Se nota en cómo la élite rusa mira hacia afuera buscando legitimidad y al mismo tiempo mira hacia adentro con miedo de que esa búsqueda los convierta en traidores culturales. Se nota sobre todo en una obsesión. Si el respeto no llega por tradición, habrá que construirlo. Y ahí entran los palacios como respuesta, no como simple gusto estético, sino como estrategia de prestigio. Un palacio puede funcionar como un argumento. Si la historia no te concede el aura, el mármol puede inventártela. Si los diplomáticos te miran con condescendencia, los techos pintados, los salones interminables y las recepciones perfectas pueden obligarlos a medirse las palabras. Si el relato europeo de Rusia es periferia, un palacio puede gritar centro. Es casi una frase no escrita, pero repetida en piedra y oro. Si no nos respetan por tradición, nos respetarán por magnificencia. Y entonces aparece la figura que rompe el molde: Pedro el Grande. Pedro no es solo un zar. Es un proyecto humano, una fuerza que se obsesiona con la modernización como si fuera una guerra personal. Mientras otros gobernantes consolidan lo que ya existe, Pedro quiere transformar lo que existe en otra cosa. Quiere que Rusia deje de ser un mundo aparte. Quiere que Rusia juegue en la mesa europea, con reglas europeas, con tecnología europea, con imagen europea. Pedro viaja, observa, aprende, copia, impone. Y sobre todo, decide que Rusia necesita una ventana hacia Occidente, una apertura física, simbólica y política. Esa ventana no será una reforma aislada, será una ciudad. Fundar San Petersburgo no es elegir una capital por comodidad, es una declaración de intención, es mover el centro de gravedad del imperio hacia el Báltico, hacia las rutas europeas, hacia el mar, hacia la diplomacia y el comercio. Es una apuesta por un nuevo Rusia que se vea, desde fuera, más cercano a lo que Europa entiende como poder moderno. Y al mismo tiempo es una apuesta peligrosa, porque construir una ciudad en un territorio difícil, pantanoso, inhóspito, es un acto de violencia contra la naturaleza y contra la gente. San Petersburgo se levanta con una velocidad que no es natural. Se levanta con orden, sí, pero también con brutalidad. Con trabajo forzado, con obreros traídos desde lejos, con materiales transportados en condiciones imposibles, con una disciplina que no deja espacio para la fragilidad humana. En los relatos de la época y en la memoria histórica posterior aparece una constante: el coste humano fue enorme. Miles de trabajadores murieron en ese esfuerzo titánico, no solo por accidentes, sino por frío, enfermedad, agotamiento. Es un punto que importa porque marca una semilla. Desde su nacimiento, el gran escenario del poder Románov se construye con sangre ajena, y esa semilla es, en realidad, una primera forma de separación. Mientras el palacio brilla, el pueblo paga. Mientras la corte sueña con Europa, el trabajador se hunde en el barro. Mientras el zar mira hacia el Báltico buscando reconocimiento, la Rusia profunda sigue siendo un mundo de hambre, servidumbre y distancias imposibles. No es solo desigualdad, es la sensación de que el poder está literalmente en otro lugar, que el poder vive en una ciudad nueva, diseñada como vitrina, mientras el país real sigue siendo un océano de necesidades. Pedro el Grande no inventa la distancia entre el Estado y el pueblo, pero la fija en un símbolo visible, porque ahora el imperio tiene una capital que no nace orgánicamente, se impone. Y esa imposición será durante siglos parte del ADN de los Románov. Cada generación heredará no solo un trono, sino una idea. El poder debe parecer algo, debe representarse, debe construirse como espectáculo, y los palacios serán el instrumento perfecto para esa representación, no solo porque impresionan, sino porque organizan la vida alrededor de la imagen. Si la capital es una vitrina, el palacio es el escaparate principal. Allí se decide cómo debe ser visto el imperio. Allí se entrena la corte en una identidad. Allí se crea una rutina en la que el zar, incluso cuando es un individuo lleno de dudas, debe actuar como si fuera inevitable. El conflicto, sin embargo, ya está plantado desde el principio. Un poder que nace aislado se acostumbra al aislamiento. Un poder que se construye como escenario corre el riesgo de confundir la escenografía con la realidad. Y un poder que busca ser respetado por magnificencia puede terminar atrapado en su propia magnificencia, incapaz de comprender que el país no vive dentro del oro. Por eso, cuando hablamos de palacios Románov, no estamos hablando solo de arquitectura. Estamos hablando de psicología política, de una obsesión histórica por ser reconocido, de una dinastía que, para demostrar que era europea, construyó un mundo propio y, sin querer, comenzó a separarse de la Rusia que gobernaba. San Petersburgo no fue solo una ciudad nueva,
Fue el mayor escenario de poder que los Románov jamás construyeron. El Palacio de Invierno no es solo un edificio. Es una idea convertida en piedra, en estuco, en dorado. Cuando alguien piensa en la Rusia imperial, casi siempre, aunque no lo diga, está pensando en este lugar. Una mole verde y blanca mirando al Neva, como si el río fuera un foso natural que separa dos mundos. Y durante mucho tiempo, esa separación fue real. La historia del Palacio de Invierno empieza antes de que exista el Palacio de Invierno tal y como lo recordamos. Hubo palacios anteriores, residencias más modestas, versiones que se ampliaban, se derribaban y se reconstruían, como si la dinastía estuviera ensayando el tamaño exacto de su ambición. Pero en un momento, el ensayo termina, y lo que se levanta en San Petersburgo ya no quiere ser una casa para vivir, quiere ser el rostro del Estado. El gran salto llega en el siglo XVIII, cuando la corte rusa decide que su capital europea necesita un corazón a la altura de cualquier monarquía occidental. El edificio que hoy llamamos Palacio de Invierno se consolida como un coloso cortesano, fachada interminable, salones encadenados, escaleras diseñadas para que el poder siempre parezca subir, no bajar. Allí no se entra como a un domicilio, se entra como a una ceremonia. Porque el Palacio de Invierno era residencia, sí, pero era mucho más que eso. Era sede de gobierno. Era un ministerio gigantesco disfrazado de palacio. Había despachos donde se firmaban decretos que afectaban a millones de personas. Había salas donde se recibía a embajadores con un protocolo milimétrico que no solo buscaba impresionar, sino colocar a cada visitante en su sitio exacto. Un paso más atrás, una reverencia más profunda, un silencio más largo. Había guardias, corredores, antesalas y puertas dobles que funcionaban como filtros humanos. Cada barrera decía, no estás autorizado para llegar hasta aquí. En ese mundo, el poder no solo se ejercía, se representaba. Se convertía en un espectáculo diario. Imagina una mañana cualquiera dentro del Palacio de Invierno en su apogeo. No hace falta un gran acontecimiento para que todo sea rígido. Los sirvientes ya están en movimiento cuando la ciudad aún está oscura. Las lámparas se apagan y se encienden como si el edificio respirara. Las cocinas trabajan como un cuartel. El orden no es un detalle, es supervivencia, porque fallar en una mesa imperial puede arruinar una carrera. En las estancias más nobles, el silencio tiene jerarquía. Hay silencios permitidos y silencios sospechosos, y luego está la corte. Una constelación de títulos, rangos, uniformes, condecoraciones, miradas entrenadas. El palacio era una máquina de jerarquías. La distancia social se veía incluso antes de hablar, por la ropa, por la manera de caminar, por quién podía mirar directamente a quién. Había personas que vivían allí sin vivir nunca, como sombras necesarias para que la escena funcione. Y había otras que, aun siendo miembros de la familia imperial, eran prisioneros del mismo teatro, porque en el Palacio de Invierno no se era humano primero, se era símbolo. Los zares crecían rodeados de protocolos imposibles. Desde niños aprendían que su cuerpo no era del todo suyo, su postura representaba al imperio, su silencio debía significar autoridad, su sonrisa debía estar medida. Se les enseñaba a hablar como si cada frase fuera un decreto, a desconfiar de la espontaneidad, a entender que incluso el cariño podía ser un riesgo, porque la corte no perdonaba las debilidades. Y eso no es una metáfora. Un heredero no solo heredaba un trono, heredaba una vigilancia permanente. Hay algo especialmente duro en imaginar a un niño educado para encarnar un país. No es solo disciplina, es una forma de soledad. Crecen rodeados de gente, pero no pueden confiar en todos. Crecen en palacios enormes, pero con caminos muy estrechos. Crecen con una vida llena de puertas. Y aún así, casi ninguna se abre hacia el exterior real. Esa es una de las paradojas del Palacio de Invierno. Era gigantesco y a la vez era una jaula. Una jaula lujosa, llena de música, de arte, de tapices, de bailes, pero jaula al fin y al cabo. Una burbuja que distorsionaba la realidad rusa. Y la realidad rusa, fuera del palacio, era otra cosa. Dentro había banquetes donde la vajilla brillaba como si fuese parte del propio poder. Dentro había salones donde los invitados parecían flotar sobre suelos pulidos, como si la suciedad fuera un mito de campesinos. Dentro, las conversaciones podían girar en torno a modas francesas, a reformas administrativas, a matrimonios, a intrigas, a música, a reputaciones. Pero fuera había un imperio de pobreza extrema. Había siervos sin derechos, había hambre cíclica, había inviernos que no perdonan,
Había familias enteras que no sabían leer, mientras dentro del palacio se discutía qué lengua era más elegante para una carta. Lo inquietante no es solo que coexistieran esos dos mundos, lo inquietante es que el palacio hacía que pareciera normal, porque cuando todo a tu alrededor está diseñado para decirte, esto es lo correcto, esto es lo inevitable, esto es lo natural, el contraste deja de doler como debería. El oro anestesia, el protocolo distrae, la burbuja crea la ilusión de que el imperio es estable porque tu vida lo parece. Y ahí entra una figura clave para entender la psicología del Palacio de Invierno en el siglo XIX. Nicolás Froude. Nicolás Froude es el ejemplo perfecto de autocracia rígida, no solo por sus decisiones políticas, sino por su manera de entender el orden. Para Nicolás, el imperio debía funcionar como un ejército: disciplina, obediencia, control. Y el Palacio de Invierno, en sus manos, es más que un escenario. Es una fortaleza moral, un lugar desde el que se vigila el país como si el país fuera un problema que hay que gestionar, no una sociedad que hay que escuchar. Nicolás llega al poder con una señal de alarma que lo marca desde el principio. La revuelta decembrista. Un grupo de oficiales y nobles que, al inicio de su reinado, intenta empujar a Rusia hacia otro camino. La respuesta de Nicolás no es negociar, es aplastar. Porque en su mente, ceder no es reformar, es abrir la puerta al caos. Y una vez que esa puerta se abre, piensa él, nadie la cierra. Esa lógica se traduce en un estado más vigilado, más rígido, más obsesionado con la estabilidad. Se multiplica la importancia de la policía política, de la censura, de la idea de que el peligro puede estar en cualquier conversación. Se refuerza una identidad oficial basada en la autocracia, la religión y la nación como pilares que no se discuten. Y el Palacio de Invierno se convierte en el altar de esa visión, un lugar donde el orden es sagrado y la duda es una amenaza. Incluso cuando el palacio sufre, la autocracia busca recomponerse con más firmeza. Hay un episodio que funciona casi como símbolo de todo esto: el incendio de 1837. Durante horas, el fuego devora partes del edificio, como si el propio corazón del imperio ardiera. Pero lo que ocurre después no es una retirada, no es una aceptación de fragilidad, es reconstrucción acelerada. Es el mensaje de que el Estado puede quemarse pero no puede parecer débil, que el palacio debe volver a levantarse, porque si el palacio cae, la idea de imperio tiembla. Y sin embargo, por muy rígido que sea el control, por muy perfecta que sea la ceremonia, hay algo que ningún palacio puede hacer para siempre: mantener fuera la realidad. Porque la gente de San Petersburgo no vivía en salones, vivía en calles frías, en viviendas hacinadas, en trabajos precarios, en una economía desigual. Y, en algún punto, el Palacio de Invierno empieza a dejar de ser solo un símbolo de grandeza para convertirse en un símbolo de distancia. Un lugar que no se percibe como la casa del país, sino como la casa de alguien que no entiende al país. Este es el ancla icónica que conviene fijar desde ya. El Palacio de Invierno es el corazón del imperio, sí, pero también es un corazón rodeado de hielo. Hielo literal, por el Neva. Hielo social, por la distancia. Hielo político, por la rigidez. Y cuando un corazón se enfría demasiado, el cuerpo termina por buscar otra forma de sobrevivir. Por eso, al pensar en los palacios Románov, no debemos imaginarlos solo como lugares hermosos, debemos imaginarlos como máquinas. Máquinas que producen autoridad, que producen obediencia, que producen una sensación de eternidad, y como toda máquina, también producen desgaste, desgaste humano, desgaste moral, desgaste histórico, personas transformadas en símbolos, familias transformadas en instituciones, y un país entero mirando desde fuera, cada vez más consciente de que la ventana del palacio no es una ventana hacia el pueblo, sino un espejo para la corte. Pero no todos los palacios eran centros de poder duro. Algunos nacieron como refugios y terminaron siendo trampas doradas. Tsarskoye Selo empieza como un cambio de aire. Si el Palacio de Invierno era el corazón oficial del imperio, frío, ceremonial, hecho para ser visto, aquí la sensación es otra: un mundo verde a las afueras, caminos que parecen diseñados para que el ruido de la ciudad se quede atrás, y un conjunto de palacios que no nacen para gobernar en público, sino para vivir bajo techo sin que el pueblo te mire a los ojos. En los mapas está cerca de San Petersburgo, pero psicológicamente queda muy lejos, porque el trayecto no es solo físico, es un deslizamiento hacia la privacidad, hacia la comodidad, hacia una vida donde el poder se vuelve doméstico.
Y cuando el poder se vuelve doméstico, empieza a comportarse como una familia que cree que el país es una casa grande que se administra desde el salón. Tsarskoye Selo es, en esencia, una promesa. Aquí el zar puede ser humano por unas horas, puede caminar sin sentir que cada paso es una declaración política. Puede respirar sin que el protocolo le muerda los tobillos. Pero esa promesa tiene una trampa escondida. Cuanto más humano te permites ser dentro, más difícil se vuelve volver a salir fuera sin sentir que el mundo exterior es hostil, grosero, incomprensible. Para entender por qué Tsarskoye Selo se convierte en refugio y poco a poco en aislamiento, hay que retroceder a la era que consolidó la cultura palaciega como una forma de Estado. Catalina la Grande no solo gobernó, diseñó una imagen. La imagen de una Rusia refinada, europea, capaz de hablar el idioma de la alta cultura y de la política continental. Y para sostener esa imagen, los palacios no bastaban como residencias, tenían que ser declaraciones permanentes. En Tsarskoye Selo esa declaración se siente en los detalles. La arquitectura como teatro, los jardines como escenario, las salas como un guión donde cada visitante entiende quién manda sin que nadie tenga que levantar la voz. Es un lugar hecho para que la magnificencia parezca natural. Y cuando algo parece natural, la gente deja de preguntarse cuánto cuesta, porque el costo siempre está ahí, aunque no se vea desde las ventanas. A lo largo de los siglos, la corte rusa fue perfeccionando una doble vida, una vida pública donde el imperio se muestra fuerte, sereno, inevitable, y una vida privada, donde los zares y su entorno buscan protección frente a lo que más temen, el desgaste. El desgaste del juicio constante, de las conspiraciones, de la política, de las expectativas. Tsarskoye Selo se vuelve el lugar donde esa vida privada puede expandirse, donde la familia imperial puede intentar convencerse de que el mundo es un poco más estable de lo que realmente es. Y es aquí donde empieza a formarse una desconexión progresiva. No llega como un golpe, llega como una costumbre. Al principio, el refugio se justifica. Aquí trabajamos mejor, aquí descansamos para servir mejor, aquí protegemos la continuidad del Estado. Pero en la práctica, el refugio produce distancia, y la distancia produce desconocimiento. Y el desconocimiento produce miedo. Un miedo que, con el tiempo, termina por confirmar la necesidad del propio refugio. Es un círculo perfecto. Te aíslas para protegerte, y el aislamiento te hace sentir que necesitas protegerte aún más. Mientras tanto, fuera, Rusia cambia, y cambia con una velocidad que asusta. El país crece, se industrializa a tirones, se llena de ciudades donde la gente trabaja en condiciones durísimas, aparecen nuevas ideas, nuevas organizaciones, nuevas demandas. Las noticias llegan, sí, pero llegan filtradas por funcionarios, por informes, por el instinto de la corte de suavizar lo desagradable antes de que toque al zar. Y en un lugar como Tsarskoye Selo, donde la vida cotidiana puede parecer sorprendentemente tranquila, esa Rusia nueva se siente como un ruido distante, como una tormenta en otro continente. Aquí surge el primer indicio que lo envenena todo. La familia vive mejor cuanto peor vive el país. No porque sean monstruos, sino porque el sistema está diseñado para que el sufrimiento de millones no tenga una puerta directa a la mesa del comedor imperial. La miseria no atraviesa los jardines. El hambre no se cuela en los salones. Las huelgas no se oyen con claridad a través de las paredes gruesas. Y cuando una realidad no se siente, cuesta tratarla como urgente. En este escenario aparece una figura que va a servir de hilo humano a lo largo del documental. Alejandra Fyodorovna, la zarina. Alejandra llega a Rusia con un peso que casi nadie entiende por completo al verla por primera vez. Nacida fuera, criada en un mundo de corte diferente, trae consigo una sensibilidad que, en un ambiente como el de San Petersburgo, se interpreta con facilidad como frialdad. No porque ella sea fría, sino porque es reservada, porque se protege, porque mide el entorno como alguien que sospecha que un gesto equivocado puede destruirla. Y en la corte rusa, donde la simpatía pública importa y donde el ceremonial tiene su propio idioma, esa reserva se vuelve un problema político. Los rumores nacen rápido en palacio. Si no sonríes, es que desprecias. Si no te mezclas, es que odias. Si no te exhibes, es que ocultas algo. Alejandra empieza a vivir en esa tensión. Quiere cumplir, pero cada acto público le cuesta como si tuviera que caminar sobre hielo fino. En Tsarskoye Selo, en cambio, puede desaparecer. Aquí, entre residencias y jardines, su vida encuentra un espacio donde respirar. Pero ese alivio no la cura, la empuja más hacia adentro.
Alejandra se apoya cada vez más en lo íntimo, en la familia, en la idea de que el mundo exterior es ruidoso y peligroso y que la seguridad está en cerrar puertas. Lo que para otros miembros de la dinastía es un descanso temporal, para ella empieza a parecerle un plan de supervivencia. La fragilidad emocional de Alejandra no es un simple rasgo de carácter, es un motor narrativo, porque esa fragilidad, enfrentada a un imperio que se descompone, crea decisiones, crea silencios, crea obsesiones y crea una forma muy particular de ver la realidad, como si el deber fuera una prueba moral, no una conversación con un país. En Tsarskoye Selo, la vida privada de la familia imperial se vuelve más visible para ellos mismos. Se convierten en una familia antes que una institución, y eso suena cálido hasta que entiendes el costo. Un imperio no se puede gobernar como un hogar. Un hogar protege a los suyos. Un imperio debería proteger a todos. Cuando confundes esas dos cosas, empiezas a tomar decisiones para la familia aunque el país arda. Imagina un día cualquiera allí, en esa burbuja. Los niños corren por pasillos que parecen interminables. Hay horarios estrictos, pero también momentos de normalidad cuidadosamente construida. Lecturas, paseos, juegos. Alejandra busca orden porque el orden le da calma. El zar se aferra a rutinas porque las rutinas hacen que la responsabilidad parezca manejable. A veces llegan informes del gobierno, telegramas, avisos, nombres de ministros, cifras. Y aún así, el palacio te ofrece una tentación permanente: posponer lo desagradable, aplazar la tormenta, creer que el mundo se arreglará si no lo miras demasiado. Aquí conviene detenerse en una idea incómoda. Los palacios no solo guardan secretos, también fabrican una forma de ignorancia. No la ignorancia de no saber nada, sino la ignorancia de saber sin sentir. Saber que hay hambre en provincias no es lo mismo que escuchar el hambre. Saber que hay huelgas no es lo mismo que ver la mirada de alguien que ya no teme al poder. Y Tsarskoye Selo, con su belleza y su calma, hace que el saber se vuelva abstracto. Hay un momento, y esto es una especulación razonable, no una certeza documental, en que Alejandra debió empezar a asociar el exterior con amenaza pura. No amenaza política, no amenaza estratégica, sino amenaza emocional, la sensación de que el mundo exige de ella una versión imposible de sí misma. Y cuando una persona se siente así, suele hacer lo que hacemos todos en pequeño: se encierra donde no le duele. El problema es que, en su caso, ese encierro era un palacio, y ese palacio era parte de la maquinaria del imperio. Así, Tsarskoye Selo deja de ser solo un lugar bonito en la historia de los Romanov. Se convierte en una pieza del colapso, un refugio que, sin querer, empuja a la familia imperial a vivir cada vez más lejos del pulso real de Rusia. Y cuanto más lejos están del pulso, más tarde sienten el infarto. Y aquí queda sembrada una pregunta que todavía no podemos responder del todo, pero que ya empieza a perseguir al espectador. Si el poder se acostumbra a vivir escondido, ¿cómo reconoce el momento exacto en que ya es demasiado tarde para salir? Mientras la familia se refugiaba en estos palacios, el imperio seguía creciendo, y con él, sus contradicciones. Después de Tsarskoye Selo, uno entiende algo esencial. Los Romanov no construyeron palacios solo para vivir. Los construyeron para respirar dentro de un mundo que ellos mismos habían creado. Pero si Tsarskoye Selo era el refugio íntimo, el lugar donde la familia podía fingir por un momento que la historia no llamaba a la puerta, Peterhof pertenece a otra categoría. No es hogar, es escenario. No es aquí descansamos, sino aquí demostramos. Peterhof se levanta mirando al Golfo de Finlandia, como si el mar fuera una alfombra extendida para recibir invitados. La idea fue clara desde el inicio. Si Europa tenía Versalles, Rusia tendría algo que obligara a Europa a girar la cabeza. Pedro el Grande, obsesionado con aprender del occidente que admiraba y temía a la vez, no quería solo una capital nueva. Quería una prueba material de que Rusia podía jugar en la misma liga y que, si era necesario, podía hacerlo con violencia estética. Porque el lujo también es una forma de fuerza. Lo primero que golpea de Peterhof no son sus salas, ni sus techos, ni la etiqueta. Es el agua. Fuentes por todas partes, chorros que parecen sostener el aire, cascadas escalonadas, un brillo constante que convierte el jardín en una maquinaria viva. No es naturaleza en el sentido romántico, es naturaleza domada. El agua no fluye porque sí, obedece. Se activa en el momento exacto, se dirige hacia donde el diseñador decidió. En una época en la que la mayoría de la población vivía con lo justo, lograr que el agua se comporte como un ejército silencioso era, en sí mismo, un mensaje político.
La ingeniería detrás de esa belleza es parte de la propaganda. Peterhof no dice «tenemos oro», dice «tenemos capacidad». Capacidad técnica, capacidad administrativa, capacidad de movilizar recursos y hombres durante años para que, al final, el visitante vea un chorro de agua perfecto y piense, aquí hay un estado que funciona. Da igual si, fuera de los jardines, ese funcionamiento se sostenía a golpe de obligación y sacrificio. El palacio no está diseñado para enseñar el costo, está diseñado para ocultarlo detrás del espectáculo, y el espectáculo tiene su propia lógica. En Peterhof, la política se practica como coreografía, llegadas ceremoniales, paseos calculados, vistas que se abren en el momento preciso. La corte no solo vive allí, actúa. Fiestas, recepciones, cenas, música, fuegos de artificio. Hay algo casi infantil en la manera en que el poder quiere impresionar, como si el Estado temiera que, si deja de brillar un solo verano, Europa empezará a tratarlo como un país atrasado. Y ese miedo, ese complejo, alimenta el ciclo. Cuanto más necesitas respeto, más inviertes en la apariencia del respeto. La comparación con Versalles era inevitable y no era un cumplido inocente. Versalles había sido el gran teatro de Luis XIV, el lugar donde la nobleza francesa se volvió dependiente del rey y donde el absolutismo se hizo elegante. Peterhof toma esa idea y la traduce al idioma ruso. Aquí también se centraliza, aquí también se disciplina, aquí también se convierte el privilegio en una cadena de oro. Pero mientras Versalles nació en un contexto europeo que ya reconocía a Francia como potencia cultural, Peterhof nace con una ansiedad extra. Rusia siente que tiene que demostrarlo todo 2 veces, y esa ansiedad se percibe incluso en la manera en que se cuentan las cosas. Hay testimonios europeos, viajeros, diplomáticos, observadores, que miran Peterhof con respeto genuino. Ven un Estado joven en su modernización, ven ambición, ven recursos, y al mismo tiempo aparece la burla. No siempre abierta, a veces envuelta en cortesía. Qué impresionante, qué sorprendente, qué excesivo. Es una burla que se parece a esa sonrisa que alguien pone cuando un recién llegado entra en un salón con un traje demasiado llamativo. Te reconocen, sí, pero también te miden. ¿De verdad eres parte de este mundo o estás interpretando un papel? Y aquí entra la pregunta incómoda que atraviesa toda la historia de estos palacios. ¿Para quién se construye realmente? Podríamos decir para el pueblo ruso, para que sienta orgullo, para que admire. Pero el pueblo no vivía allí. El pueblo no caminaba por esas avenidas verdes como parte de su vida cotidiana. El pueblo, cuando oía hablar de Peterhof, lo oía como se oye hablar de un planeta lejano, un lugar real pero no propio. Entonces podríamos decir, para Europa, para que mire y respete. Y sí, Europa era un público importante, pero hay un tercer público más decisivo, la propia corte, la propia dinastía, el propio zar. Peterhof también se construye para que el poder se convenza a sí mismo de que es invencible, porque un palacio así no es solo un mensaje hacia afuera, es un espejo hacia adentro. Cada fuente que funciona, cada fiesta que sale perfecta, cada invitado que se queda sin palabras, refuerza una sensación. Esto es permanente. Esto no puede caer. Un mundo capaz de crear esto no puede derrumbarse por protestas, por hambre, por ideologías nuevas. La piedra y el oro producen una ilusión de estabilidad, y esa ilusión es peligrosa porque vuelve lento al poder. Le cuesta creer en lo que no entra por la puerta principal. Si volvemos por un momento a la línea humana que se está formando en nuestro documental, podemos imaginar, y aquí lo digo con cuidado, cómo una figura como Alejandra Fyodorovna habría vivido lugares como Peterhof. Para alguien que ya se sentía observada, juzgada, atrapada en una imagen pública hostil, un escenario tan grande podía ser doblemente pesado, porque aquí no se viene a descansar. Aquí se viene a representar el imperio, y representar el imperio significa sonreír cuando no quieres, saludar cuando te duele, aparecer cuando tu cuerpo te pide esconderte. En un entorno así, la grandeza no siempre eleva. Amino non attitude, veces aplasta. Pero para el Estado esa incomodidad individual era secundaria. Lo principal era que el verano brillara, que el ritual se cumpliera, que el visitante saliera pensando que Rusia era un coloso, y durante décadas funcionó. Funcionó tan bien que la magnificencia se volvió un hábito, el espectáculo dejó de ser excepción y se convirtió en normalidad. Y cuando lo extraordinario se vuelve normal, cada año necesitas algo más para sentir la misma sensación de poder. En ese punto,
Peterhof deja de ser solo un Versalles ruso. Se convierte en una advertencia sobre lo que pasa cuando el Estado invierte más energía en impresionar que en escuchar, porque escuchar no produce fotos, escuchar no produce fuentes, escuchar no se traduce en un salón deslumbrante, escuchar, a veces, solo produce malas noticias, y aún así, los palacios seguían funcionando como si el tiempo fuera otro, como si Rusia fuera una película con decorados eternos, como si el agua pudiera lavar las tensiones sociales, como si un jardín perfecto pudiera tapar el olor de la crisis que crecía en fábricas, campos y cuarteles. Hay un detalle revelador en este tipo de lugares. Su belleza depende de que todo se mantenga exactamente como está. Las fuentes necesitan mantenimiento constante. Los jardines necesitan manos invisibles todos los días. Las fiestas necesitan disciplina, dinero, obediencia. En un palacio espectáculo, el desorden es el enemigo. Y cuando el país entra en una era de desorden real, ese tipo de poder reacciona mal, porque está entrenado para controlar decorados, no para negociar con la historia. Por eso, al salir de Peterhof, la pregunta no es ¿cómo pudieron construir algo tan impresionante? La pregunta es otra, mucho más inquietante. ¿Qué se estaban diciendo a sí mismos mientras lo construían? El problema no era solo el lujo, era que los palacios empezaron a vivir en un tiempo distinto al del país. Después de Peterhof, cuesta volver a mirar el mapa de Rusia con la misma calma. Porque si allí el poder se presentaba como un milagro permanente, agua obediente, mármol pulido, jardines donde hasta el viento parecía educado, fuera de esos muros, el país empezaba a moverse de una manera que no seguía ninguna coreografía. En el último tercio del siglo XIX, Rusia no era un imperio estable que caminaba hacia el futuro. Era un gigante que intentaba modernizarse sin romperse y que en cada paso se abría una grieta nueva. La industrialización llegaba, sí, pero lo hacía con una desigualdad brutal. En algunas ciudades de pronto aparecían fábricas, ferrocarriles, bancos, chimeneas, barrios obreros. En el campo donde vivía la mayoría, la vida seguía dependiendo de cosechas frágiles, de impuestos pesados y de una estructura social que había cambiado sobre el papel más que en la práctica. En teoría, el país había entrado en una era de reformas. Se había abolido la servidumbre en 1861, un hito enorme que prometía un nuevo orden, pero la promesa llegó con letras pequeñas. Muchos campesinos quedaron atados a pagos, a deudas, a tierras insuficientes. Se les llamó libres, pero su margen real de vida era mínimo. Y cuando la agricultura falla, la libertad se vuelve una palabra hueca muy rápido. Mientras tanto, las ciudades crecían como heridas abiertas. La industria necesitaba manos, y esas manos llegaban del campo. Eran hombres y mujeres que no habían nacido para ese ritmo, jornadas interminables, salarios bajos, vivienda precaria, frío, enfermedad, alcohol barato para olvidar. Y en esa mezcla aparece algo nuevo para el imperio, una población obrera que comparte problemas, que aprende a reunirse, que empieza a pensar en términos colectivos. Los Romanov, desde sus palacios, podían ver algunos síntomas, informes, estadísticas, rumores, artículos extranjeros, cartas de funcionarios. Pero ver no es lo mismo que sentir. Los palacios funcionaban como burbujas temporales. Dentro, el tiempo seguía siendo el de la etiqueta, ceremonias, recepciones, temporadas, uniformes, genealogías. Fuera, el tiempo era el de la supervivencia, llegar a fin de mes, encontrar pan, que el hijo no enferme, que la fábrica no te triture. Y cuando dos tiempos distintos conviven en un mismo país, tarde o temprano chocan. Hay un detalle que se repite en muchos relatos de la época. La corte seguía con sus rituales incluso cuando el país entraba en crisis visible. No porque fueran monstruos de caricatura, sino porque el sistema estaba diseñado para eso. Un imperio autocrático se sostiene, en parte, sobre la idea de continuidad. Si el palacio se detiene, parece que el Estado se detiene. Así que se mantiene la música, se mantiene la ceremonia, se mantiene la apariencia de normalidad, incluso cuando la normalidad ya no existe. Y entonces empezaron a llegar señales que ya no eran solo malestar, eran golpes. Primero, la protesta toma formas que el poder cree poder controlar. Estudiantes, panfletos, pequeños círculos intelectuales. Se les vigila, se les detiene, se les empuja al exilio o al silencio. Pero la represión tiene un efecto secundario, enseña a organizarse. Y en Rusia, donde el diálogo político era estrecho o inexistente, la gente que quiere cambiar algo aprende una conclusión peligrosa. Si no se puede hablar, se actúa.
A finales del siglo XIX, el atentado político ya no es una posibilidad abstracta, es una realidad. Y aquí hay un punto de inflexión que lo cambia todo: el asesinato del zar Alejandro II en 1881. No muere en el frente, no muere en una guerra contra otro imperio, muere en su propia capital, víctima de una violencia dirigida al corazón mismo del Estado. Ese momento no solo mata a un hombre, mata una ilusión, la ilusión de que el palacio podía seguir siendo un mundo aparte, protegido por su aura y por la obediencia tradicional. La reacción fue casi automática. Tras Alejandro II, llega Alejandro III con un instinto defensivo. Más control, más vigilancia, más énfasis en la autocracia y en la identidad rusa tradicional. Si el imperio se resquebraja, la respuesta no es abrir ventanas, sino cerrarlas. Y esa decisión se siente en la atmósfera de la corte: menos confianza, más sospecha, más aislamiento. La seguridad se vuelve obsesión. El acceso al zar se estrecha, los muros, reales y simbólicos, se hacen más gruesos. Y sin embargo, el país no se queda quieto. La modernización económica avanza por necesidad. Rusia necesita ferrocarriles para mover tropas, mercancías, carbón, trigo. Necesita industria para competir, para no depender de otros. Se impulsa la inversión, se crean fábricas, crecen los centros urbanos. Pero esa aceleración produce fricción social. Los obreros no solo trabajan, también comparan. Comparan su vida con la de otros países, comparan promesas con realidades, comparan el brillo de la capital con el barro de sus calles. En el campo, el equilibrio sigue siendo frágil. Y cuando llega el hambre, porque la cosecha falla, porque el sistema de distribución es imperfecto, porque el Estado no reacciona con suficiente velocidad, el hambre no se vive como mala suerte, se vive como juicio, como acusación, como evidencia de que el poder está lejos. Aquí, la imagen de los palacios como burbujas se vuelve más cruel. En algunos inviernos, en algunas crisis, hay gente que siente que el palacio no es solo un lugar de lujo, sino un lugar donde se decide no mirar. Puede que esa percepción sea injusta en lo personal para algunos miembros de la familia imperial, pero en política lo que importa no es solo lo que eres, importa lo que representas. Y en Rusia, el palacio representa el centro. Si el centro no responde, la rabia busca salida. La tensión entra en la propia capital. San Petersburgo no es solo un escenario bonito, es una ciudad construida para administrar un país inmenso. Y cuando el país cambia, la capital lo siente de golpe. Cada protesta, cada reunión clandestina, cada rumor de huelga, cada panfleto, cada consigna nueva, es una fisura en el guión antiguo. Dentro del Palacio de Invierno, los pasillos siguen oliendo a cera y a protocolo. Los grandes salones siguen iluminándose para las ocasiones correctas, pero incluso ahí empieza a filtrarse una sensación distinta, como si el edificio captara que algo se está acumulando. La historia, cuando se acerca, no siempre entra con un ejército. A veces entra como un murmullo persistente que nadie sabe de dónde viene. Y es aquí donde el aislamiento se vuelve un error estratégico, porque el poder, para sobrevivir, necesita información de calidad y necesita interpretarla bien. Pero un poder que vive rodeado de cortesanos, de filtros, de informes que buscan complacer, de temores a decir lo que no conviene, acaba oyendo versiones suavizadas de la realidad. No es que no lleguen señales, es que llegan traducidas a un idioma que el palacio puede tolerar. Mientras tanto, la gente aprende otro idioma, el de la organización y la desesperación. Podemos imaginar, y lo digo como posibilidad, no como certeza, cómo esa distancia se sentía incluso en la vida diaria de la familia imperial, la sensación de estar protegidos y, a la vez, perseguidos por un país que ya no era el mismo que había coronado a sus antepasados. La paradoja es que cuanto más peligro se percibe fuera, más se tiende a refugiarse dentro, y cuanto más se refugia uno, menos se entiende lo que sucede fuera. Es un círculo perfecto para un final trágico, porque lo que se estaba gestando en las calles no era solo descontento. Era la idea de que el imperio podía ser distinto. Y esa idea, una vez nace, no se queda en los márgenes. Y entonces llegó un zar que, sin saberlo, sería el último, y una familia que quedaría atrapada entre muros demasiado grandes. Cuando Nicolás Alexandrovich Romanov subió al trono en 1894, Europa lo miró con una mezcla de rutina y curiosidad. Era el heredero natural de un sistema enorme, antiguo, pesado. Pero en la cara del nuevo zar no había el brillo triunfal de un conquistador ni la dureza intimidante de un dictador.
Había, más bien, el aire aplicado de un hombre educado para obedecer un guión que no había escrito. Nicolás II había sido preparado para reinar como se prepara a alguien para representar un papel, con disciplina, con religión, con un sentido casi sagrado del deber. Aprendió idiomas, historia, ceremonias. Aprendió a mantenerse recto, a hablar con la calma correcta, a no mostrar duda. Lo que no aprendió, o no le enseñaron, fue cómo romper el molde cuando el molde se agrieta. Y justo cuando él tomó la corona, el molde de Rusia empezaba a crujir por todas partes. Es fácil imaginarlo al principio. Un joven esposo, un joven padre, entrando en los salones del Palacio de Invierno con la sensación de estar heredando no solo un imperio, sino un peso físico. Cada alfombra, cada candelabro, cada uniforme parecía recordar que allí habían mandado hombres que se consideraban elegidos por Dios. Nicolás, en cambio, era profundamente humano, en el sentido más peligroso para un autócrata. Podía ser amable, podía ser afectuoso, podía ser tímido, y podía dudar. Su matrimonio con Alejandra Fyodorovna, nacida Alix de Hesse, reforzó el carácter cerrado de la vida palaciega. Alejandra venía de un mundo alemán y británico, con una espiritualidad intensa y una timidez que se confundía con frialdad. En la corte rusa, donde el juego social era una selva de rumores y jerarquías, esa timidez la aisló. Y cuando Alejandra se aisló, Nicolás se aisló con ella. No por estrategia, sino por necesidad emocional. Aquí los palacios cambian de función sin que nadie lo anuncie. Dejan de ser solo escenarios de estado y se convierten en una jaula dorada. Siguen siendo inmensos, siguen siendo bellos, siguen brillando por fuera, pero por dentro se empieza a vivir con una lógica de refugio. La familia imperial reduce círculos, reduce confianza, reduce exposición. En lugar de abrir puertas hacia un país que exige respuestas, se aferra a las puertas interiores que prometen calma. La vida cotidiana, en esa jaula, tiene una textura muy distinta a la que imaginamos cuando pensamos en imperio. No es un banquete eterno, es rutina, es horario, es una sucesión de días que, vistos desde fuera, parecen casi normales, si ignoramos los muros. Por la mañana, el zar revisa informes, papeles que llegan desde ministerios, gobernadores, generales, cifras de producción, reportes de huelgas, rumores de conspiración, quejas de campesinos, solicitudes de fondos. En un despacho, el lenguaje es administrativo, frío, casi matemático. Y luego, en otra sala, el zar puede encontrarse con sus hijos, con la simplicidad de un padre que intenta conservar un espacio íntimo. Ese contraste es el núcleo de la tragedia. Nicolás puede pasar del destino de millones a una merienda familiar en cuestión de minutos, como si ambos mundos pudieran convivir sin contaminarse. Sus hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, crecen en palacios diseñados para impresionar a embajadores, pero su infancia transcurre a menudo en pasillos silenciosos, en habitaciones vigiladas, en jardines donde cada paseo tiene reglas. Son niñas educadas para ser símbolos, pero también para no desentonar. Aprenden a saludar, a escribir cartas correctas, a mostrarse compasivas con obras de caridad. Aprenden que su vida no es solo suya, es una pieza en un tablero que no ven completo. Esa educación tiene una doble cara. Por un lado, las convierte en figuras de disciplina, en jóvenes capaces de aprender idiomas, de asumir responsabilidades, de sostener el gesto incluso cuando están cansadas. Por otro, las entrena para soportar en silencio, para obedecer con sonrisa, para callar cuando el mundo exterior grita. Dentro de los palacios, el autocontrol es una virtud. Fuera de los palacios, el autocontrol empieza a parecer indiferencia. Y luego está el heredero, Alexei. Cuando nace, el palacio respira como si por fin se hubiera cerrado un círculo, un hijo varón, continuidad, estabilidad. Pero esa alegría trae consigo un secreto que convertirá el aislamiento en obsesión, la hemofilia. Una enfermedad que, en una familia real, no es solo un problema médico, es una amenaza política. Si el heredero es frágil, el futuro del trono se vuelve frágil. Y si el futuro del trono se vuelve frágil, el miedo se instala en cada decisión. A partir de ahí, el palacio se llena de silencios. Silencios sobre la salud del niño, silencios sobre las noches de fiebre, sobre los golpes que pueden matar, sobre la angustia de los padres. En ese clima, Alejandra busca desesperadamente una respuesta que la ciencia de la época no puede garantizarle. Y cuando la ciencia no responde, se abre una puerta peligrosa, la puerta de la fe convertida en necesidad. Este es uno de esos puntos en los que la historia se vuelve íntima y a la vez política.
porque lo que ocurre en un dormitorio infantil puede terminar influyendo en la dirección de un país entero, y porque los palacios, por muy grandes que sean, no pueden contener para siempre los secretos que generan. No hace falta adelantarnos del todo todavía, pero sí sembrar esto. Cuanto más se encierra la familia, más fácil es que una figura externa entre en su mundo con una promesa, con un consuelo, con una supuesta certeza. En una corte abierta, ese tipo de influencia se discute, se filtra, se contrapesa. En una corte cerrada, se concentra, y el peso de una sola voz puede volverse desproporcionado. Mientras tanto, la rutina palaciega continúa como si fuera un hechizo. Teatros privados, lecturas, pequeños paseos, fotografías familiares que muestran sonrisas cuidadas. En algunas imágenes, los Romanov parecen casi una familia de clase media alta, solo que rodeada de mármol, uniformes y guardias. Ese es el efecto psicológico de la jaula. Normaliza lo extraordinario y hace que el peligro exterior parezca, por momentos, un ruido lejano. Pero el ruido no se detiene. Afuera, Rusia discute su futuro en fábricas, en universidades, en tabernas, en cuarteles. La distancia entre el lenguaje del pueblo y el lenguaje del palacio se ensancha. Y cuando un poder no comparte el lenguaje con su país, empieza a parecer extranjero en su propia tierra. Nicolás, en ese contexto, es un hombre atrapado entre dos lealtades que chocan: la lealtad a su familia y la lealtad a un sistema que exige dureza. Cada vez que elige proteger la burbuja familiar, el sistema se vuelve más rígido por miedo. Cada vez que elige ser rígido, la familia se vuelve más vulnerable por aislamiento. No es una tragedia de maldad, es una tragedia de incapacidad para imaginar otra forma de gobernar. Si miramos la escena desde dentro de un palacio, casi se entiende la tentación. Pensar que todo se calmará, que Rusia siempre ha sido difícil, que la tormenta pasará. Los muros ayudan a creer eso, los guardias ayudan, los rituales ayudan, incluso el lujo ayuda, porque convierte la vida en un decorado donde el desastre parece imposible. Pero la historia no respeta decorados. Y así, lentamente, sin una fecha exacta que sirva de alarma, el hogar de los Romanov se convierte en su principal defensa y en su principal condena. Los palacios les dan refugio, y al mismo tiempo los separan del país que cada día los entiende menos. Mientras la familia se cerraba sobre sí misma, los palacios empezaron a convertirse en símbolos de todo lo que Rusia odiaba. Hasta ese momento, los palacios habían funcionado como una especie de filtro entre el zar y el país. Todo podía arder en el exterior: malas cosechas, huelgas, derrotas militares, rumores de conspiración. Y aún así, dentro de los muros, el mundo parecía ordenado. Había protocolos para todo: puertas que se abrían a una hora concreta, guardias que saludaban con precisión, salones donde el poder se representaba como si fuera una ley natural. Pero en 1905, algo cambia de forma irreversible. Por primera vez, el país no solo sufre lejos del palacio, el país llega hasta él. La Rusia de comienzos del siglo XX ya no es solo la Rusia de campesinos resignados y aldeas dispersas. Hay fábricas, hay barrios obreros, hay masas urbanas que se organizan y que hablan entre sí. Hay estudiantes, soldados descontentos, trabajadores agotados por jornadas interminables, y sobre todo, hay una sensación que crece como una fiebre, la de que el Estado no escucha, y de que, si no escucha, habrá que obligarlo a mirar. La idea que lleva a miles de personas hacia el Palacio de Invierno es, en su origen, casi ingenua. No es una marcha para derrocar al zar, no empieza como un motín armado. Empieza como una peregrinación política, como si todavía quedara una última posibilidad de creer en el padrecito zar, un monarca que, si viera con sus propios ojos el dolor del pueblo, actuaría. Esa creencia, hoy, puede parecer imposible, pero para muchísima gente era real. El zar seguía siendo, en el imaginario de muchos, una figura apartada de las miserias diarias, quizá engañada por burócratas, quizá rodeada de malos consejeros. La lógica era sencilla: si el zar supiera la verdad, arreglaría las cosas, y si había un lugar donde esa verdad podía tocar la puerta, era el palacio. En enero de 1905, una multitud se reúne para marchar hacia el corazón simbólico del imperio. Familias enteras, obreros, mujeres, jóvenes, ancianos, llevan iconos religiosos, cantan himnos, sostienen peticiones, piden mejoras laborales, condiciones mínimas, un trato más humano. Algunos piden una asamblea representativa. No están llevando cañones, están llevando papel. Y esa diferencia es crucial, porque lo que hace que el golpe sea tan devastador es la expectativa. Van a hablar con el poder, no a guerrear con él.
Al frente aparece una figura que resume bien la confusión de la época. Un sacerdote, Georgi Gapón. Para muchos, un intermediario perfecto entre el pueblo y el zar ungido por Dios. Un hombre que parece capaz de traducir el sufrimiento social a un lenguaje que el palacio no pueda ignorar. La escena es casi teatral, una procesión que mezcla fe y desesperación, como si Rusia caminara hacia su propio espejo esperando reconocimiento. Pero el palacio, ese día, no responde como un padre, responde como una fortaleza. Y aquí está la ironía amarga. El Palacio de Invierno no es solo la residencia, es la sede de gobierno, el símbolo del Estado, la prueba física de que la autocracia existe. Todo lo que se decide en nombre de Rusia parece salir, de una forma u otra, de esa constelación de salas y pasillos. Por eso la multitud va allí, y por eso para el Estado, dejar que la multitud llegue hasta la puerta es impensable. Cuando los manifestantes se aproximan, se encuentran con tropas, con líneas de soldados que no ven una petición, sino una amenaza. En el aire hay tensión, miedo, nervios, y entonces sucede el punto de no retorno, disparos contra la gente. El Domingo Sangriento convierte en sangre lo que antes era mito. Las cifras exactas de muertos y heridos han sido discutidas durante décadas, pero el impacto político no depende del número final, depende del gesto. Para una parte enorme del país, el palacio acaba de decir con balas lo que antes había ocultado con cortinas y ceremonias. La ruptura no es solo entre el pueblo y el zar, es entre dos formas de entender Rusia. Para el Estado, la autocracia se defiende evitando que el pueblo llegue al centro. Para el pueblo, el centro acaba de revelar que no es un refugio paternal, sino un muro armado. Y el detalle más venenoso es que Nicolás II ni siquiera estaba allí. Eso también se incrusta en la memoria colectiva. El zar ausente del palacio mientras su pueblo cae frente al palacio. Para algunos, la ausencia lo exculpa. Para muchos otros, lo condena todavía más. Porque el palacio, sin zar, sigue siendo palacio. La máquina de poder funciona igual. El símbolo permanece, y el símbolo acaba de mancharse. A partir de 1905, ya no es posible que el Palacio de Invierno sea solo casa. Se convierte en un enemigo visible. Un lugar que, para quienes están fuera, representa no la grandeza, sino la indiferencia. Los salones dorados ya no son un espectáculo lejano, son un insulto concentrado. La reacción del poder llega, pero llega tarde y llega con contradicciones. Se anuncian reformas, se hacen concesiones, se promete una Duma, una asamblea representativa. Pero la autocracia no quiere ceder de verdad, quiere calmar el incendio sin cambiar el edificio, y esa ambigüedad es dinamita. Ofrece esperanza a algunos y decepciona a muchos. El resultado es que 1905 no se cierra como un capítulo, sino como una herida que queda cubierta, pero no curada. Dentro de la familia imperial, el golpe tiene otra dimensión. Hasta entonces, el peligro era una idea abstracta, un rumor en informes, una palabra como agitadores o revolucionarios. Después del Domingo Sangriento, el peligro tiene un lugar concreto, la plaza frente al palacio, y eso transforma el comportamiento íntimo de los Románov, porque el palacio, que debía proteger, ha mostrado que también puede atraer el fuego. Y cuando un hogar deja de ser seguro, la reacción natural es encerrarse más, cerrar más puertas, confiar en menos gente, convertir la vida diaria en una rutina todavía más protegida. Si antes la familia vivía aislada por costumbre y por educación, ahora lo hace por miedo. Un miedo que no siempre se verbaliza, pero que se siente en decisiones pequeñas, en cuándo salir, con quién hablar, qué visitas aceptar, qué noticias creer. El Estado también cambia su relación con los palacios, aumenta la seguridad, se multiplican las barreras, se refuerzan los controles. Cada medida destinada a proteger a la familia imperial tiene un efecto secundario. Vuelve al palacio más inaccesible, más distante, más simbólico. La fortaleza se reafirma, y cuanto más fortaleza parece, menos padre puede parecer el zar. Aquí aparece la paradoja central de la caída. Los Románov intentan salvar la autocracia cerrando filas, pero el país interpreta ese cierre como desprecio. El palacio se protege, pero la protección se lee como separación, y la separación, en un imperio gigantesco y desigual, se convierte en odio. En el fondo, 1905 marca el momento en que la idea de que el zar y el pueblo son una sola cosa se rompe públicamente. La multitud había ido a la puerta a pedir, la respuesta fue pólvora. Desde entonces, cada vez que Rusia mire un palacio, verá dos imágenes superpuestas, la del esplendor y la de la sangre. Y para Nicolás II, que ya era un hombre inclinado al encierro emocional,
El golpe le ofrece el argumento perfecto para mantenerse dentro. El exterior es peligroso, incomprensible, hostil. Si el exterior es hostil, la familia se vuelve el único territorio confiable. Pero un emperador que reduce su mundo a la familia empieza a gobernar como si el imperio fuera una extensión de su casa y no una realidad inmensa con millones de vidas distintas. Después de 1905, por tanto, el palacio deja de ser un simple escenario del poder. Se convierte en el centro de una guerra simbólica. Para unos, sigue representando continuidad. Para otros, representa el crimen original. Y lo peor es que ambos bandos empiezan a vivir en realidades incompatibles. Dentro del palacio, se cree que aún se puede sostener el sistema con disciplina. Fuera del palacio, se siente que el sistema ya ha mostrado su verdadero rostro. Después de 1905, los palacios ya no eran hogares, eran fortalezas emocionales. Si el Palacio de Invierno era el estado expuesto, Alejandro Palace, el Palacio de Alejandro, en Tsarskoye Seló, era el estado escondido. Después de 1905, y especialmente a medida que el miedo se vuelve una presencia constante, la familia imperial empieza a elegir con más frecuencia el lugar que le permite una ilusión esencial, la ilusión de una vida normal, o al menos de una vida más controlable. No es un traslado dramático de un día para otro, como si el zar cerrara una puerta y abriera otra. Es más bien un hábito que se convierte en destino. Cuanto más se percibe que San Petersburgo es un escenario hostil, política, prensa, opinión pública, conspiraciones, más atractiva resulta esta residencia donde los ritmos los marca la familia, no la capital. Y poco a poco, sin proclamarse, el centro emocional del imperio se desplaza hacia un palacio que funciona como refugio y como trampa. Alejandro Palace no es, en apariencia, el símbolo grandilocuente que imagina quien piensa en los Románov. No tiene la teatralidad de las grandes galerías destinadas a deslumbrar al mundo. Su fuerza está en lo íntimo, en lo doméstico. Precisamente por eso se vuelve tan importante. Allí los Románov pueden vivir como familia antes que como institución. O, al menos, pueden intentarlo. Las rutinas empiezan a parecer casi burguesas, casi triviales, si se comparan con el protocolo asfixiante de otras residencias. Desayunos en familia, paseos por los jardines cuando la seguridad lo permite, lectura, música, juegos con los niños, pequeñas ceremonias privadas donde el afecto real, no el afecto escenificado, parece tener un espacio. La imagen es poderosa. El soberano de un imperio inmenso intentando, dentro de un palacio, fabricar la sensación de que el mundo exterior no existe. Y en cierto sentido, ese es el corazón de esta etapa. El poder empieza a confundirse con la vida privada. Gobernar se vuelve una obligación que se cumple, pero la vida verdadera parece ocurrir dentro de estas paredes. A medida que el país se vuelve más difícil de comprender, huelgas, partidos políticos, terrorismo, rumores de guerra, el palacio se convierte en el único lenguaje que Nicolás II maneja sin sentirse amenazado, el lenguaje de la familia, de lo cercano, de lo que cree que puede proteger. Aquí entra con fuerza Alejandra Fyodorovna. En Tsarskoye Seló, Alejandra no es solo la zarina, es el centro emocional de la casa y también, cada vez más, el punto donde se acumulan las tensiones invisibles. Porque si Nicolás representa la indecisión y el apego a un sistema que no sabe reformar, Alejandra representa otra cosa, la obsesión por la seguridad, por el control, por la pureza del círculo íntimo. La vida dentro del palacio para ella tiene un objetivo casi desesperado, mantener a la familia unida y a salvo. Y esa obsesión no aparece de la nada, está alimentada por un miedo concreto, cotidiano, íntimo, la fragilidad de su hijo, el heredero, Alexei. El secreto a voces de la hemofilia, la enfermedad que convierte un golpe en amenaza mortal, no es solo un drama médico, es un drama político, porque un imperio puede sobrevivir a un ministro incompetente, pero no puede permitirse que el heredero muera de una caída. Así, cada día en Alejandro Palace tiene una doble capa, la capa visible, juegos, educación, rezos, horarios, y la capa subterránea, ansiedad, vigilancia, temor a la sangre, temor a lo inesperado. Un ruido en un pasillo puede ser una tontería o puede ser una señal. Un moretón puede ser normal o puede ser una catástrofe. La familia vive, literalmente, en un estado de alerta íntima. Y en esa grieta psicológica, esa necesidad de encontrar una solución que la medicina de la época no puede ofrecer, aparece una figura que se vuelve inseparable del mito, Rasputín. En muchos relatos posteriores, Rasputín se convierte en caricatura, el monje oscuro, el manipulador, el hechicero, el escándalo.
Pero para entender por qué entra en el corazón de Alejandro Palas, hay que mirar el mecanismo humano, no el folclore. Rasputín llega como solución porque trae algo que el palacio ya no encuentra en ministros ni médicos, una promesa de alivio. Una promesa, aunque sea inexplicable, de que el heredero puede sobrevivir. Lo importante aquí no es resolver el debate de qué hizo exactamente o por qué funcionaron algunas de sus intervenciones. Lo importante es el efecto. Cuando una madre cree que alguien puede salvar a su hijo, esa persona deja de ser un visitante, se convierte en parte del sistema de supervivencia. Y una vez que Rasputín se vuelve parte del sistema, el palacio se cierra todavía más, como si la familia supiera, consciente o inconscientemente, que el exterior no entendería nunca esa dependencia. Porque fuera del palacio, Rasputín no se interpreta como esperanza, se interpreta como decadencia. Los rumores se expanden con rapidez, que controla a la zarina, que manda sobre el zar, que decide nombramientos, que corrompe la corte. Algunos rumores nacen de hechos observables, su cercanía, su influencia, su presencia, y otros nacen de una necesidad social, la necesidad de explicar por qué el imperio parece cada vez más perdido. Si el Estado se tambalea, alguien tiene que ser culpable. Y el nombre de Rasputín es un anzuelo perfecto. La consecuencia es devastadora. Alejandro Palas se convierte en un foco de sospecha nacional, no solo porque sea un símbolo de privilegio, sino porque se percibe como el lugar donde el poder está secuestrado por una intimidad enferma. La gente ya no imagina al zar rodeado de estadistas, lo imagina rodeado de familiares, de rezos, de silencios, de un extraño campesino místico. Y esa imagen, sea justa o no, destruye autoridad. Dentro, la familia intenta negar el ruido, o al menos reducirlo. Los Romanov se acostumbran a vivir como si el mundo exterior fuera una tormenta que se oye a lo lejos. Los niños crecen en esa atmósfera. Educación estricta, afecto familiar, religión, disciplina, y una sensación difícil de nombrar de que hay algo fuera que no deben mirar demasiado. Los palacios siempre habían educado a los herederos como símbolos. Aquí los educan también como vulnerables, y entonces el palacio se convierte en un mundo cerrado. No cerrado por muros solamente, sino por selección. Selección de personas, de noticias, de conversaciones. Se filtra lo que entra, se filtra lo que sale, y cuanto más se filtra, más se deforma la realidad. El imperio se vuelve un rumor, la familia, una isla. Aquí conviene hacer una especulación transparente, porque los documentos no pueden mostrar cada pensamiento privado, cada insomnio, cada miedo dicho a medias. Pero es razonable imaginar, y lo digo como hipótesis, no como certeza, que el estado psicológico de Alejandra se deteriora en un ambiente así. Aislamiento, presión política, desprecio público, enfermedad del hijo, dependencia de una figura polémica, sensación constante de amenaza, son ingredientes suficientes para generar una forma de ansiedad que lo invade todo. Y cuando la ansiedad invade todo, el encierro parece una medida racional, aunque en realidad esté acelerando el desastre. Alejandro Palas, en ese sentido, no es solo un lugar, es un mecanismo. Funciona como refugio porque reduce estímulos y crea rutina, pero también funciona como amplificador porque convierte cada problema en una obsesión interna y separa el poder del pulso del país. El zar, encerrado en la vida familiar, gobierna cada vez con menos contacto real con el mundo que debe sostener. Y la zarina, encerrada en la supervivencia del heredero, interpreta la política como amenaza personal. De vez en cuando, el exterior logra colarse. Una noticia de atentado, una huelga, una protesta, un ministro que cae. Pero incluso entonces, el palacio tiende a traducirlo todo al lenguaje de la seguridad. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Estamos en peligro? ¿Quién es leal? ¿Quién nos traiciona? Y un Estado gobernado desde ese prisma se vuelve rígido, desconfiado, reactivo. Se prepara para resistir, no para cambiar. Y así, cuando el imperio se acerca a su prueba más grande, los Romanov llegan con el peor equipaje posible. Aislamiento, desgaste de legitimidad, rumores corrosivos y una vida palaciega que ya no es símbolo de orden, sino evidencia de desconexión. La familia cree que se está protegiendo. Rusia empieza a creer que la familia se está escondiendo. Y entonces llegó la guerra que terminó de romperlo todo. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los palacios Romanov entran en una fase extraña. Siguen siendo enormes, siguen siendo bellos, siguen funcionando, pero empiezan a sentirse vacíos, como si el aire dentro se hubiera vuelto más pesado.
La guerra no cae sobre ellos con bombas al principio, cae con cartas oficiales, con telegramas, con listas interminables, con trenes que parten y vuelven, con silencios que crecen a medida que el imperio se desangra lejos de los salones. Para la familia imperial, la guerra se vive desde pasillos alfombrados, no desde trincheras, y esa distancia, que en otros tiempos había sido normal, porque un zar no debía exponerse como un soldado, ahora se vuelve peligrosa. Porque el país cambia más rápido que el palacio, y el palacio, por definición, está hecho para resistir el cambio. En 1914 todavía hay un momento de euforia patriótica. En las ciudades, durante semanas, la gente canta, se abrazan desconocidos, se grita «Rusia», como si la palabra fuera un escudo. Ese entusiasmo también entra en los palacios. Se organizan actos, se pronuncian discursos, se multiplican las ceremonias que intentan fijar una imagen. El zar como padre de la nación, la familia imperial como símbolo de unidad. Pero pronto la realidad empieza a rasgar esa imagen, y el primer gran problema es que la guerra moderna devora más de lo que un imperio autocrático sabe administrar. Las decisiones importantes se toman en mesas limpias, sobre mapas extendidos, con líneas trazadas por oficiales que no huelen el barro. Los palacios y los cuarteles generales conectados a ellos se convierten en centros donde la guerra se convierte en papel, cifras de munición, números de bajas, informes de moral, solicitudes de refuerzos. Es una manera de mirar la tragedia que vuelve todo abstracto, y cuando una tragedia se vuelve abstracta, es fácil cometer el error más mortal, creer que aún hay tiempo. Nicolás II, empujado por la lógica del honor, por la presión de su entorno y por una necesidad personal de estar a la altura, toma una decisión que cambiará la historia: asumir el mando supremo del ejército. Desde ese momento, el zar se vuelve un comandante ausente de la capital. Se va, se instala lejos del centro político y deja a Alejandra con un papel que nunca debió tener en términos de percepción pública: la figura visible en la retaguardia. El palacio entonces se divide en dos mundos. Por un lado, el mundo del zar en el cuartel general, recibiendo partes de guerra, firmando órdenes, escuchando generales que a veces le dicen lo que quiere oír. Por otro lado, el mundo de Alejandra en la capital y en Tsarskoye Seló, lidiando con ministros, rumores, tensiones sociales y la maquinaria del Estado que se atasca. Y la guerra va imponiendo su ritmo como una marea. Al principio son noticias contradictorias, victorias celebradas con entusiasmo, derrotas explicadas como repliegues necesarios. Pero pronto aparecen los problemas estructurales. El equipamiento no llega, las líneas ferroviarias se saturan, la industria rusa no responde al volumen que exige el frente y el ejército empieza a pagar el precio de una modernidad para la que el imperio no estaba listo. Dentro del palacio, la guerra se intenta domesticar. Se convierte en rutinas, en tareas, en servicio. Alejandra y las grandes duquesas, por ejemplo, se implican como enfermeras, y los palacios cercanos se adaptan en parte para funciones médicas. Salas que antes eran de recepción o de vida privada, ahora reciben heridos, camillas, vendas, olor a desinfectante. Es un contraste brutal, la misma arquitectura diseñada para el esplendor imperial convertida en un lugar donde se intenta contener el dolor. Esa imagen tiene algo profundamente simbólico. En una habitación donde antes se hablaba de bailes, ahora se habla en susurros para no despertar a un soldado con fiebre. Donde antes se servía champán, ahora se hierve agua. En teoría, esto debería acercar a la familia al pueblo, y durante un tiempo, para algunos, lo hace. Pero el problema es que el gesto humano no puede arreglar el fallo político. Puedes vendar heridas, pero no puedes vendar el colapso de un sistema. Porque fuera de los muros, la guerra lo transforma todo. Los precios suben, las ciudades empiezan a tener colas interminables para el pan, la leña escasea, el carbón no llega. Los trenes dedicados al frente dejan de alimentar a las capitales como antes, y en ese punto cada palacio se vuelve un espejo cruel. Dentro aún hay calefacción en ciertas estancias, aún hay reservas, aún hay servicio. Fuera, la gente se enfría y se enfurece. El palacio también se vuelve más silencioso por otra razón. Las malas noticias son tan frecuentes que nadie sabe ya cómo reaccionar. Al principio, cada lista de bajas es un shock. Después, las listas se vuelven parte del paisaje, y cuando lo insoportable se vuelve paisaje, la sociedad empieza a buscar culpables con una desesperación peligrosa. En la corte, además, la ausencia del zar genera un vacío de decisión. El gobierno entra en una espiral de cambios de ministros, intrigas, nombramientos efímeros, luchas internas, y cada cambio se interpreta como un síntoma de enfermedad.
Para quien mira desde fuera, parece que Rusia ya no está dirigida, parece que flota. Aquí es donde Alejandro Palas y Tsarskoye Selo, como espacios de encierro voluntario, se vuelven todavía más determinantes, porque cuanto más caótico es el exterior, más se refuerza la tentación de cerrarse, y cuanto más se cierran, menos se entienden el exterior. Es un círculo que parece proteger, pero en realidad aísla hasta la ceguera, y en el centro de ese círculo vuelve a aparecer la figura que alimenta el incendio, Rasputín. No hace falta exagerar su papel para entender el daño. Aunque su influencia real en decisiones militares sea discutible, su influencia simbólica es enorme. Para la opinión pública, Rasputín se convierte en la prueba de que el palacio ya no vive en la realidad. La guerra exige eficiencia, sacrificio, competencia. El palacio, en cambio, parece dominado por superstición, secretos y favoritismos. Esa percepción, justa o injusta, es veneno. Mientras tanto, Nicolás II, lejos, sigue creyendo que la situación puede controlarse. Es como si el frente fuera un problema técnico y la retaguardia un problema de ánimo. Pero la guerra total no funciona así. La guerra total convierte a la retaguardia en un segundo frente, un frente de pan, de carbón, de paciencia. Y Rusia empieza a quedarse sin las tres cosas. Los palacios lo sienten en detalles pequeños que anticipan el desastre. Guardias más tensos, puertas que se cierran con más llaves, conversaciones cortadas cuando entra alguien, ventanas vigiladas y una sensación cada vez más marcada de que el mundo imperial se está encogiendo. No porque el palacio sea más pequeño, sino porque el espacio seguro dentro del palacio se reduce a unas pocas habitaciones, a unas pocas caras, a una familia que intenta respirar mientras el imperio se asfixia. Si en 1905 el palacio dejó de proteger, en la guerra el palacio empieza a revelar. Revela la distancia, revela la fragilidad, revela sobre todo que el poder no está donde debería estar. Está atrapado en un modo de vida que ya no corresponde a la época. Y así, cuando la guerra entra en su fase más dura y el hambre se vuelve cotidiana, la palabra palacio deja de sonar a grandeza para mucha gente y empieza a sonar a insulto. No es solo un edificio, es la representación física de un mundo que no entiende lo que ocurre. La ironía final de esta parte es amarga. La familia imperial cree que el palacio es su último refugio, pero en realidad el palacio se está convirtiendo en su última evidencia. La evidencia de que el imperio está gobernado desde lejos, desde dentro, desde arriba. Y la historia, cuando llega a ese punto, suele avanzar sin pedir permiso. El año 1917 no llega como un relámpago. Llega como llega el hielo cuando el río ya está cansado. Primero una capa fina, luego grietas, luego silencio. Y de pronto la superficie se rompe. En San Petersburgo, que en guerra vuelve a llamarse Petrogrado, como si el propio nombre quisiera borrar cualquier rastro de alemán, el invierno aprieta, y con él aprieta todo lo que llevaba años acumulándose. Hambre, colas, derrotas, agotamiento, rabia. Y los palacios por primera vez empiezan a parecer frágiles. No porque sus muros cedan, sino porque el mundo que los sostenía está dejando de existir. Durante siglos, un palacio en Rusia no era solo una residencia, era una idea. Era la idea de que el poder estaba por encima de la calle, que la calle podía temblar, pero el poder seguía intacto, elevado, protegido. En 1917 esa idea se invierte. La calle no solo tiembla, se mueve. Y cuando la calle se mueve, ningún palacio está a salvo, aunque nadie dispare un solo cañonazo contra sus fachadas. La Revolución de Febrero estalla en un lugar que parece pequeño para cambiar un imperio. Panaderías, fábricas, esquinas donde la gente se pasa rumores como quien se pasa una cerilla. Las colas del pan se convierten en protesta. La protesta se convierte en huelga. La huelga se convierte en multitud. Y la multitud, en una ciudad agotada por la guerra, se convierte en un mensaje imposible de ignorar. Desde los palacios, ese mensaje al principio suena lejano, como si fuera un ruido más, un problema de orden público, algo que se resolverá con decretos, con policía, con disciplina. Pero entonces llega el momento decisivo. La guarnición, los soldados, empieza a fracturarse. Algunos se niegan a disparar, otros se amotinan, y en ese punto, lo que parecía una protesta se convierte en un derrumbe. En la distancia, Nicolás II intenta mantener el control como siempre lo ha hecho, con órdenes, con telegramas, con la convicción de que el Estado obedece, pero ya no obedece, y ese ya no obedece es el verdadero punto de no retorno. Mientras las calles hierven, el Palacio de Invierno, ese símbolo helado del imperio, ese corazón administrativo y ceremonial,
empieza a cambiar de significado a ojos de todos. Antes era el lugar del poder, ahora es el lugar donde se proyecta el odio al poder. Su sola presencia, sus ventanas, sus columnas, sus escaleras, se convierten en una provocación silenciosa. Ahí dentro viven como si nada, mientras aquí fuera no hay pan. La toma del poder en febrero no es una escena única, limpia, de película. Es una pérdida de control que se extiende por la ciudad como un rumor que se vuelve físico. Las instituciones del antiguo régimen se ven desbordadas, la autoridad se reparte entre comités, soldados, dirigentes políticos que corren para ocupar el vacío. Y en medio de ese caos, los palacios empiezan a ser tratados de una manera nueva, ya no como lugares sagrados, sino como propiedades del Estado, como edificios a inventariar, ocupar, proteger o saquear. Algunos entran con reverencia, otros entran con hambre, otros entran con rabia. Y ahí ocurre algo que, para un imperio autocrático, es casi indecente. Los espacios que habían sido intocables se vuelven transitables. Puertas que siempre estuvieron custodiadas se abren para gente que jamás habría cruzado esos umbrales. Habitaciones pensadas para impresionar a embajadores ahora reciben a soldados mojados, a funcionarios improvisados, a curiosos que miran el oro y los espejos con una mezcla de fascinación y desprecio. No es solo saqueo material, es saqueo simbólico. Porque lo que se rompe es la distancia, esa distancia que sostenía la autoridad del zar. El palacio pierde su aura en el momento exacto en que deja de ser inaccesible, y casi al mismo tiempo llega la escena más devastadora para la dinastía: la abdicación. Nicolás II, aislado, presionado, incomprendido, termina renunciando. Primero piensa en ceder el trono bajo condiciones, luego entiende que ya no hay condiciones. Cuando abdica, no solo deja un cargo, deja un mundo, y ese mundo estaba construido, literalmente, sobre la idea de que un Románov siempre estaría en el centro del escenario. De pronto, ese escenario se queda sin actor principal. En Tsarskoye Selo, en el Alejandro Palace, la noticia cae como cae una puerta que se cierra desde fuera. Para la familia imperial, el palacio ya era una jaula dorada. Ahora empieza a ser una jaula real. Guardias nuevos, reglas nuevas, prohibiciones, visitas controladas. La familia sigue viviendo entre paredes elegantes, pero ya no manda ni sobre el horario de su propia vida. Y aquí, el cambio de dueño se vuelve íntimo, porque no se trata solo de que los palacios pasan a ser del Estado. Se trata de que lo que era hogar se convierte en evidencia, de que cada objeto, cada cuadro, cada mueble, de pronto puede ser tocado por manos ajenas, señalado, listado, trasladado. Empiezan los inventarios, los registros, las listas, la burocracia de la caída. Hay algo especialmente cruel en esa burocracia. Un imperio que había vivido de ceremonias ahora cae a través de formularios, como si la grandeza terminara convertida en un archivo. Para el público, la caída parece por un momento una liberación. Petrogrado se llena de discursos, de esperanzas, de promesas. Se habla de un futuro distinto. Y sin embargo, el país sigue en guerra, sigue hambriento, sigue roto. El poder cambia de manos, pero el sufrimiento no desaparece. Y eso prepara el siguiente giro, todavía más violento, porque 1917 es un año con dos revoluciones y un mismo escenario. En febrero cae la autocracia, en octubre cae el gobierno que intenta reemplazarla, y el Palacio de Invierno vuelve a entrar en el centro del relato como un símbolo inevitable. Si el antiguo régimen lo usaba para demostrar grandeza, la revolución lo usa para demostrar victoria. En los meses que siguen, el edificio representa algo nuevo cada semana. Sede política, objetivo propagandístico, trofeo. Y cuando llega el momento decisivo del otoño, la idea de tomar el Palacio de Invierno se convierte en un acto teatral con consecuencias reales. No se toma solo un edificio. Se toma el derecho a decir «aquí manda otro». La imagen de soldados y revolucionarios entrando en el palacio, más allá de cómo ocurriera exactamente en cada pasillo, queda grabada como una metáfora perfecta. El viejo mundo, por fin, es penetrado. El centro ceremonial del imperio es atravesado por la historia, y, una vez atravesado, ya no hay vuelta atrás. Mientras tanto, lejos de esas escenas, la familia Románov sigue encerrada, cada vez más aislada, viendo cómo su apellido se convierte en problema político. Ya no son la familia imperial, son los prisioneros, son el riesgo, son la pregunta, ¿qué hacer con ellos? Y esa pregunta, en un país descompuesto, no suele tener respuestas piadosas. Los palacios entonces se convierten en lo contrario de lo que fueron.
El palacio de invierno, pensado como corazón de un orden eterno, se convierte en escenario de un orden nuevo que aún no sabe cómo sostenerse. Alejandro Palace, diseñado para la intimidad de una familia reinante, se convierte en sala de espera para un destino que nadie quiere nombrar. Tsarskoye Selo, refugio de desconexión, se convierte en el primer lugar donde el poder imperial aprende lo que significa no tener poder. Y si hay un detalle que resume este punto de no retorno, es este. Los Romanov ya no deciden quién entra en sus propios palacios. Cuando eso ocurre, el imperio ya ha terminado, aunque el final formal tarde un poco más en llegar. Pero el final no fue inmediato, fue lento y mucho más cruel. Si hasta aquí los palacios te parecían jaulas doradas, espera un momento, porque lo que viene no es la caída espectacular de una corona, sino algo mucho más lento y humillante. El mundo de los Romanov no termina con un golpe de puerta. Termina con el sonido de pasos en un pasillo, con órdenes cortas, con horarios impuestos, con ventanas tapadas. Termina, sobre todo, con un cambio de vocabulario. Ya no se habla de residencias, se habla de lugares de detención. Al principio, la familia imperial todavía está rodeada por cosas que se parecen a una vida normal. Siguen durmiendo en camas de verdad, siguen comiendo en una mesa, siguen teniendo objetos personales, libros, alguna rutina que intenta mantener la ilusión de que esto es temporal. Pero cada día que pasa, esa ilusión se desgasta. La vigilancia se vuelve más estricta, las salidas se reducen, las visitas se vuelven raras o desaparecen, y lo que antes era privacidad se convierte en un privilegio que se retira poco a poco, como si alguien bajara una luz lentamente hasta dejar el cuarto en penumbra. El primer gran paso es el traslado forzoso. Y un traslado, para una familia acostumbrada a mover el país desde palacios, se convierte en una prueba de realidad brutal. Ya no viajan como soberanos, viajan como custodiados, ya no eligen rutas, no controlan horarios, no deciden quién los acompaña. Su destino no lo marca la etiqueta, lo marca la política. Y cada vez más, el miedo. La idea de sacarles de los palacios tiene una lógica fría. Alejarlos de los centros urbanos, alejarlos del símbolo, alejarlos del escenario donde podrían convertirse en bandera para algún intento de restauración. La revolución, que ha aprendido a temer a los símbolos, intenta desactivar el símbolo más grande de todos, la familia que encarnaba el Estado. Y entonces llega el contraste que define esta parte del documental. Pasar de un mundo diseñado para impresionar a otro mundo diseñado para controlar. De salones con espejos a habitaciones vigiladas, de jardines ceremoniales a patios donde cada paseo es contado, de puertas que se abrían para embajadores a puertas que se abren solo cuando un guardia lo decide. En ese nuevo espacio, lo que pesa no es el lujo perdido, sino el significado del cambio. Ya no hay dentro y fuera, en el sentido antiguo. Antes, dentro era seguridad, calor, continuidad. Ahora, dentro es encierro, y fuera es una palabra que se vuelve casi imaginaria. La familia intenta adaptarse porque no tiene otra opción. Nicolás II, que nunca supo romper con el sistema cuando gobernaba, ahora intenta romper con algo más básico: el derrumbe psicológico. Mantiene rutinas como si fueran una tabla en medio del agua, intenta ser padre más que zar, como si el rol familiar pudiera protegerles del rol histórico. La emperatriz Alejandra, ya frágil, se vuelve todavía más dependiente de pequeñas certezas: una hora de lectura, una oración, el sueño de control mínimo de un horario doméstico. Los hijos, educados para representar una continuidad imperial, empiezan a vivir una continuidad distinta, la del encierro. Y aquí aparece algo que casi nunca se cuenta cuando se habla de la caída de una dinastía: el aburrimiento y la espera. Las grandes tragedias no son solo sangre y fuego, son días repetidos, son la mente imaginando escenarios, son rumores que llegan a medias, son cartas que no llegan, son conversaciones que terminan siempre en lo mismo. ¿Qué pasará mañana? No sabemos con exactitud qué se dijeron cada noche, ni qué pensó cada uno en silencio. Pero hay una verdad psicológica que no necesita inventarse. Cuando alguien ha vivido toda su vida rodeado de certezas, protocolo, jerarquía, obediencia, el vacío repentino no es liberación, es vértigo. A medida que la guerra civil se enciende y el país se parte en fuerzas enfrentadas, la familia pasa de ser los antiguos soberanos a convertirse en algo más peligroso, un objeto de disputa. Y cuando un ser humano se convierte en objeto, el trato cambia. Ya no se les mira como personas con historia, se les mira como una variable en un cálculo.
La vigilancia se endurece, los espacios se reducen. La idea de que todavía son alguien se va borrando en gestos pequeños, guardias que ya no saludan, órdenes que ya no se explican, restricciones que cambian sin aviso. Es un tipo de violencia que no necesita golpes para hacer daño. La violencia de recordarte día tras día que no tienes control. Y entonces llega el segundo gran traslado, el que convierte el encierro en sentencia, el paso a una casa preparada para ser prisión. Ya no hablamos de residencias imperiales reconvertidas, hablamos de un lugar al que se le da un propósito específico: retenerlos. Las condiciones se vuelven más secas, más ásperas, más desnudas. La intimidad desaparece, el ambiente se llena de miradas ajenas, la familia deja de moverse por espacios propios y pasa a moverse por espacios prestados, controlados, hostiles. Las ventanas se cubren o se restringen, los paseos se vigilan, las conversaciones se escuchan, incluso el silencio se vuelve sospechoso. Y aquí el contraste con el pasado ya no es un recurso narrativo, es un golpe. Piensa en el Palacio de Invierno, escaleras amplias para que el poder se viera grande. Piensa en Tsarskoye Seló, habitaciones diseñadas para el refugio emocional. Piensa en Peterhof, fuentes y jardines para que el mundo creyera en la magnificencia rusa. Ahora compáralo con una casa donde cada habitación tiene un límite, donde el afuera está prohibido, donde la noche ya no es descanso sino inquietud. No es solo perderlo todo, es que el mundo palaciego que parecía eterno se revela como lo que siempre fue, un decorado sostenido por la obediencia de millones. Cuando esa obediencia se rompe, el decorado cae, y debajo no hay nada cómodo. Debajo hay paredes normales, sucias, estrechas. Debajo hay seres humanos comunes enfrentándose a un hecho insoportable. Ya no hay lugar al que volver. En los últimos días, la incertidumbre deja de ser abstracta. La familia escucha noticias fragmentadas, frentes que se acercan, enemigos que avanzan, decisiones tomadas lejos. No tienen información completa, pero sienten el peligro en el ambiente, en la tensión de los guardias, en órdenes bruscas, en la sensación de que algo se prepara sin decirse. Y esa es quizá la forma más cruel de miedo, intuirlo todo sin poder confirmarlo. El final, cuando llega, no llega con la estética de los palacios, llega con la lógica brutal de una época que ya no respeta símbolos. La familia imperial, que durante siglos vivió como la encarnación de Rusia, muere como lo que la revolución ha decidido que sea, un asunto a resolver. Y sin embargo, incluso aquí los palacios siguen presentes, aunque ya no existan alrededor. Porque el verdadero tema de este documental nunca ha sido el lujo por el lujo, ha sido el aislamiento. Y en el aislamiento final, cuando ya no hay oro ni espejos, se revela lo esencial. Los Romanov pasaron de vivir separados del país a vivir separados de la vida. La transición de palacio a prisión no es solo un cambio de escenario, es el desenlace de una tesis. Cuando el poder se acostumbra a existir detrás de muros, al final esos muros no lo protegen, lo encierran. Lejos de sus palacios, la familia imperial dejó de ser símbolo, pasó a ser un problema. Ekaterimburgo no tenía nada que ver con San Petersburgo. No era una ciudad construida para impresionar a embajadores ni para reflejarse en el agua helada del Neva. Era una ciudad industrial, dura, práctica, marcada por el ritmo del trabajo y por el ruido de un país que se estaba partiendo en pedazos, y precisamente por eso, por su distancia simbólica de todo lo imperial, fue elegida como escenario final. Cuando la familia llega allí, la palabra traslado ya no suena a cambio de residencia. Suena a sentencia. No hay carruajes ceremoniales, ni comitivas, ni esa coreografía de poder que durante siglos convirtió cualquier movimiento del zar en una representación pública. Hay vigilancia, hay órdenes, hay una sensación constante de estar entrando en una habitación de la que no se sale. La casa donde los encierran tiene un nombre que después quedaría clavado en la historia: la Casa Ipatiev. No es un palacio, no es un refugio elegante, no es una residencia imperial degradada. Es una casa convertida, a propósito, en prisión. Y ese detalle importa, porque resume el mensaje. El imperio de los Romanov termina sin escenario, sin arquitectura a su medida, sin la grandiosidad que siempre les rodeó. Termina en un lugar pequeño, controlable, donde el símbolo puede reducirse a un grupo de personas en habitaciones vigiladas. Dentro, el despojo es total, pero no ocurre de golpe. Ocurre como una erosión. Primero te quitan la libertad de decidir tu día, luego te quitan la libertad de decidir tu espacio, luego te quitan la libertad de decidir quién te mira, y al final te quitan la certeza de que mañana existe. La familia intenta seguir siendo familia, y en ese intento hay algo profundamente humano,
casi desesperado. Aferrarse a las rutinas no porque sean útiles, sino porque son una manera de decir, todavía estamos aquí. Nicolás hace lo que puede para sostener un orden doméstico. La emperatriz se encierra en sus miedos, en su salud frágil, en su mundo interior. Los hijos, que en otro tiempo eran herederos, se convierten en jóvenes que esperan. Y esperar, en una prisión, no es una actividad, es un estado mental que consume. Afuera, la situación se vuelve más peligrosa. La guerra civil rusa avanza y retrocede como una marea. Los ejércitos se acercan, los rumores corren, y con cada rumor, la familia deja de ser los antiguos soberanos para convertirse en algo que pesa sobre la mesa de los nuevos dueños del país. Un problema político, una posible bandera para el enemigo, una historia que podría volver. Es una idea incómoda, pero necesaria para entender lo que ocurre después. En tiempos de colapso, las personas poderosas no siempre mueren por lo que hicieron. A veces mueren por lo que representan, por el uso que otros podrían hacer de ellas. En la casa Ipatiev, la vigilancia se endurece, la tensión se vuelve palpable, la comunicación con el exterior se corta aún más, se restringen objetos, se limitan movimientos, se acentúa la sensación de que cada gesto es observado y evaluado. Incluso el silencio parece tener dueño. Y aquí hay un elemento que suele perderse cuando se resume el final de los Románov en una frase: el terror no es continuo, es intermitente. Son momentos de calma extraña seguidos de oleadas de inquietud. Un día parece normal dentro de lo anormal. Al siguiente, algo cambia. Un guardia nuevo, una orden seca, una puerta que se cierra con más fuerza. Ese vaivén desgasta más que un miedo constante, porque obliga a la mente a mantenerse alerta todo el tiempo. Los palacios, a estas alturas, ya son un recuerdo casi irreal. Piensa en eso. Una familia que vivió en salones dorados, ahora encerrada entre paredes comunes, donde la grandeza no existe ni siquiera como decorado. Si en las partes anteriores los palacios funcionaban como burbuja, aquí ya no hay burbuja, solo hay encierro. Y entonces llega la noche. No hace falta adornarla con exageraciones, porque los hechos ya son suficientemente fríos. En la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918, la familia es despertada con pretextos. Se les dice que deben bajar, que hay peligro, que deben moverse. Es el tipo de orden que, en esa situación, no se discute. Porque discutir no cambia nada, solo empeora las cosas. Bajan a un espacio reducido, un sótano, una habitación sin la estética del poder, sin ceremonias, sin testigos oficiales. No hay tribunal, no hay discurso. No hay una última escena diseñada para la historia, y eso, de algún modo, es parte de la brutalidad. El final de una dinastía que gobernó un imperio se ejecuta como se apaga una luz en una casa. Lo que ocurre allí es la culminación del despojo. Ya no les quitan títulos, ni joyas, ni palacios, les quitan el futuro. La ejecución es rápida en intención, caótica en realidad, y queda envuelta durante años en rumores, silencios, versiones contradictorias, intentos de borrar huellas. El propio lugar se convierte en un punto oscuro del mapa. Y alrededor de ese punto oscuro crece algo que siempre aparece cuando una historia se vuelve insoportable. El deseo de que no sea del todo cierta. El deseo de creer que alguien escapó, que alguien sobrevivió, que el final tuvo una fisura. Ese deseo alimentó mitos durante décadas, historias de supuestos supervivientes, identidades reclamadas, sombras alargadas de un apellido que no quería desaparecer. Y aunque la evidencia histórica terminó imponiéndose con claridad, el hecho de que esos mitos existieran nos dice algo importante. La caída de los Románov no fue solo política, fue emocional, colectiva. Para muchos era más fácil imaginar un escape que aceptar que el mundo antiguo había terminado de forma tan desnuda. Con la muerte de Nicolás II, Alejandra y sus hijos, no se apaga solo una familia, se apaga una forma de entender Rusia. Durante siglos, el poder imperial se presentó como inevitable, casi natural, como si el zar fuera una pieza fija del paisaje, igual que un río o una catedral. Pero en Ekaterimburgo queda claro que no era naturaleza, era construcción. Y lo construido, cuando se rompe, no se rompe con elegancia. El silencio que queda después es un silencio doble. Por un lado, el silencio literal. El de las habitaciones vacías, el de la casa que ya no contiene voces, el de una ciudad que vuelve a su rutina con una historia terrible escondida en algún rincón. Por otro lado, el silencio histórico,
El intento de borrar, de no hablar, de diluir lo sucedido en el ruido de la guerra civil, de hacer que el final no se convierta en símbolo. Pero el símbolo ya está creado, precisamente porque no hubo palacio. El final en una casa común transforma a los Románov, por primera vez, en algo que no controlan. En relato, en fantasma histórico, en pregunta. Y aquí el hilo emocional que hemos ido construyendo se cierra con una paradoja. Los palacios los aislaron del pueblo, y al perder los palacios ya no quedaron protegidos ni siquiera por la distancia simbólica. Su vida imperial había sido una burbuja, su final fue la ruptura de esa burbuja contra el suelo. Si el Palacio de Invierno era el corazón visible del imperio, Ekaterimburgo es el punto ciego donde el imperio muere sin ceremonia. Y esa ausencia de ceremonia es quizá el detalle que más duele, porque demuestra que la grandeza no era una esencia, era un escenario. Y en el momento final, el escenario ya no era necesario. Mientras la familia desaparecía, sus palacios sobrevivían. Cuando la familia desaparece, lo lógico sería pensar que todo lo que construyeron también se derrumba. Que los palacios, como extensión física del poder imperial, quedarían abandonados, saqueados hasta el último clavo, convertidos en ruinas incapaces de sostener el peso de lo que representaron. Pero la historia rara vez es tan limpia. En Rusia, después de 1917, ocurre algo más inquietante. Los palacios no mueren. Cambian de dueño, cambian de función, cambian de relato y, sobre todo, cambian de significado. Porque un palacio no es solo un edificio, es un contenedor de símbolos, y cuando un régimen nuevo llega al poder, hay dos opciones: destruir esos símbolos o reapropiárselos. Los bolcheviques hicieron ambas cosas, a veces al mismo tiempo. Al principio, la escena es casi inevitable. Saqueos, registros, inventarios apresurados. Algunas piezas desaparecen, otras son requisadas con un celo casi administrativo. Se abren salas que antes eran exclusivas. Lo que durante siglos fue un mundo cerrado empieza a ser penetrable, y hay algo de justicia simbólica en esa imagen. Las puertas que antes separaban al pueblo del poder ahora se abren, pero no para devolver la vida que se perdió, sino para exhibir el cadáver del viejo orden. La conversión de los palacios en museos no fue solo una decisión cultural, fue una decisión política. Transformar el Palacio de Invierno, Tsarskoye Selo, Peterhof y otros complejos en espacios públicos significaba en el fondo decir: esto ya no les pertenece. Esto era un lujo construido sobre vuestra pobreza. Ahora lo miráis desde dentro, pero no para admirarlo, sino para entender lo que os hicieron. Sin embargo, la realidad no fue tan simple. Porque cuando abres un palacio al público, ocurre algo que ningún régimen controla del todo. La gente no solo ve propaganda, ve belleza, ve detalle, ve arte, ve ingeniería, ve un mundo que, por muy injusto que haya sido, también produjo cultura y dejó huellas materiales impresionantes. Y esa ambigüedad es peligrosa, porque la belleza no siempre obedece al mensaje político. Ahí empieza la gran batalla por la memoria. La reescritura histórica. Los palacios pasan a ser contados de otra manera. En vez de residencias del soberano, se convierten en monumentos del pueblo o pruebas del parasitismo imperial. Las guías, los textos, los discursos oficiales aprenden a caminar por una cuerda floja, mostrar el esplendor sin legitimar a quienes lo construyeron. Y eso, con el tiempo, genera un fenómeno extraño. Los palacios siguen siendo los mismos, pero el relato cambia tantas veces que, dependiendo de la época, parecen pertenecer a historias distintas. En algunos momentos, el Estado soviético los utiliza como trofeos culturales, una demostración de que la revolución no solo destruye, también hereda. En otros, los trata como un problema, porque mantener un palacio cuesta dinero, mucho dinero. Requiere restauración, personal, control. De humedad, protección contra el clima. Y en un país que atraviesa guerras, hambre, industrialización forzada y purgas, la prioridad rara vez es conservar molduras doradas. Ahí entra el uso soviético, que a veces es literal y a veces es simbólico. Literal, porque algunos espacios se reconvierten en oficinas, almacenes, instituciones, incluso residencias para funcionarios. Donde antes había salones de gala, puede haber escritorios. Donde antes se firmaban decisiones imperiales, puede haber archivadores. El palacio, diseñado para la ceremonia, aprende a sobrevivir en lo utilitario. Simbólico, porque el régimen también aprende a utilizar estos lugares como escenarios de su propia narrativa. No solo para decir, mirad lo que era, sino para decir, mirad lo que ahora somos.
La revolución, en cierta forma, se instala dentro del edificio del enemigo para demostrar que lo ha vencido. Y eso tiene un poder psicológico enorme. No basta con derrocar a una dinastía, hay que ocupar su espacio físico y resignificarlo. Pero entonces llega otra prueba. Una prueba que no tiene ideología, solo destrucción. La Segunda Guerra Mundial, y en particular, el asedio de Leningrado y la devastación en torno a San Petersburgo. Muchos complejos palaciegos sufren daños gravísimos, saqueos, incendios, destrucciones. Algunas piezas se pierden para siempre, otras se salvan por milagro, escondidas, evacuadas, enterradas, trasladadas antes de que el frente lo devore todo. Y aquí hay una ironía histórica casi cruel. Los palacios que habían sido símbolos del exceso imperial se convierten en símbolos de resistencia nacional. La gente que nunca habría pisado esos salones en el siglo XIX, ahora los ve como parte de su patrimonio, porque representan algo más amplio que los Románov, representan a Rusia sobreviviendo. Después, llega el tiempo de la reconstrucción. Y reconstruir un palacio no es simplemente reparar paredes, es tomar decisiones sobre qué pasado se restaura y cuál se deja caer, porque restaurar es elegir. Se devuelve el brillo original, se deja la huella de la guerra como recordatorio. ¿Se reconstruye una sala exactamente como era o se inventa una versión ideal porque faltan datos, planos, piezas? Cada restauración es también una edición de la historia. En ese proceso aparece la memoria selectiva. Hay épocas en las que se minimiza el papel humano de los Románov, reduciéndolos a caricatura, autócratas, burócratas, símbolos del antiguo régimen. Y hay otras épocas, más cercanas a nuestro presente, en las que la historia vuelve a humanizarse y los palacios empiezan a contar no solo el Estado, sino la familia. El lugar donde vivieron, donde se aislaron, donde tomaron decisiones, donde ignoraron señales, donde se aferraron a rituales mientras el país cambiaba. Y entonces, los palacios se convierten en algo todavía más poderoso, en un espacio donde el espectador puede sentir el mononancens contraste con el cuerpo, porque puedes mirar el oro y pensar en el hambre. Puedes caminar por una galería interminable y recordar una habitación pequeña en Ekaterimburgo. Puedes ver una cama imperial y pensar en un final sin palacio. Hoy, cuando entramos a estos lugares como visitantes, el recorrido parece ordenado. Salas numeradas, vitrinas, audioguías, fotos permitidas o prohibidas, guardias vigilando discretamente. Pero debajo de esa normalidad turística hay una pregunta que el edificio no resuelve. ¿Qué significa visitar el escenario de un poder que se derrumbó de forma tan violenta? El Palacio de Invierno ya no gobierna. Tsarskoye Selo ya no protege. Peterhof ya no impresiona a diplomáticos en nombre de un zar, pero siguen cumpliendo una función: recordarnos que el poder, cuando se vuelve arquitectura, puede sobrevivir incluso a quienes lo encarnaron. Y esa supervivencia tiene un efecto extraño. Los palacios son al mismo tiempo testimonio y máscara. Testimonio, porque conservan huellas reales, objetos, espacios, dimensiones que hacen tangible la historia. Máscara, porque el brillo puede hacer que olvidemos lo que ocurría fuera de los muros o lo que ocurrió después, cuando esos muros ya no pudieron proteger a nadie. La dinastía terminó. Los palacios no. Y quizá por eso el final de los Románov sigue siendo tan hipnótico, porque puedes caminar hoy por esos pasillos y sentir que la historia no está cerrada del todo, que el edificio sigue sosteniendo el eco de decisiones, de silencios, de privilegios y de una caída que nadie dentro supo imaginar a tiempo. Hoy, millones caminan por estos palacios sin saber exactamente qué terminó allí. Hoy, millones de personas cruzan esas puertas con una entrada en la mano, con una cámara en el bolsillo, con una idea previa de lo que van a encontrar. Belleza, historia, grandeza, quizá un poco de morbo. Caminan despacio por suelos encerados, miran techos pintados que parecen no acabar nunca, siguen flechas, escuchan una voz en unos auriculares que enumera datos. Y sin embargo, lo que realmente están visitando no es solo un monumento. Están entrando en una forma de poder que se volvió arquitectura. Un palacio tiene una cualidad inquietante. Te obliga a mirar hacia arriba, a levantar la cabeza, a sentirte pequeño. Y eso no es casualidad. Fue diseñado para eso, para que el cuerpo entendiera, antes que la mente, quién mandaba. El oro, los espejos, la simetría, la distancia entre una puerta y la siguiente, los pasillos que parecen no terminar. Todo construye un mensaje. Este mundo no está hecho para ti. Está hecho para sostener a alguien por encima de ti. Pero hay otra cualidad aún más inquietante. Un palacio también te enseña lo fácil que es aislarse,
porque el lujo no solo impresiona, también amortigua. El palacio absorbe el ruido del mundo como una alfombra demasiado gruesa. Fuera puede haber hambre, huelgas, guerras, colas interminables, miedo. Dentro puede haber música, horario, ceremonia, silencio elegido. Y el silencio, cuando se repite día tras día, se convierte en una droga. El cerebro se acostumbra a vivir en una burbuja donde el caos existe, sí, pero siempre lejos. Los Románov no fueron los únicos gobernantes que vivieron así, pero sus palacios lo hicieron visible como pocos, y por eso su historia golpea de una forma especial, porque el contraste no es abstracto. Se puede caminar, se puede medir con los pasos, se puede sentir con el cuerpo. Basta con atravesar una sala de gala, y en la mente, superponerla con la imagen de una habitación vigilada, de una mesa pobre, de una ventana que ya no da al Neva, sino a un patio cualquiera. Ahí entiendes algo que ningún libro explica igual, que el poder, cuando pierde contacto con la realidad, no solo se vuelve injusto, se vuelve ciego. Y aquí aparece la pregunta final. No la pregunta histórica de ¿qué pasó?, porque eso ya lo sabemos, la pregunta humana, casi física. ¿Puede un palacio ocultar una tragedia? Durante un tiempo, sí. Puede ocultarla porque la cubre con ritual. Puede ocultarla porque la distrae con belleza. Puede ocultarla porque convierte el sufrimiento en algo que sucede afuera, como si fuera otro clima, otra estación del año. Puede ocultarla incluso después, cuando se convierte en museo y el visitante mira el esplendor sin oír el eco de lo que se rompió. Pero un palacio también traiciona a quienes intentan usarlo como escondite, porque a medida que el aislamiento crece, el palacio deja de ser refugio y se convierte en frontera. Cada puerta cerrada es una señal de miedo, cada guardia extra es una confesión, cada traslado a un lugar más seguro es, en el fondo, una admisión. Ya no controlamos nada. Y entonces, el edificio que debía protegerse vuelve una jaula sofisticada, un mundo diseñado para durar siglos, incapaz de adaptarse a semanas. Piensa en esto. Los Románov construyeron espacios para representar estabilidad eterna, para que el imperio pareciera una fuerza natural, como el invierno, como el río helado, como la piedra. Y aún así, el colapso llegó de golpe, como llega el deshielo cuando ya no puede frenarse. La pregunta no es si podían haberlo evitado con una decisión puntual. La pregunta es si un sistema basado en la distancia podía sobrevivir en un siglo que empezaba a exigir cercanía. A veces imaginamos que los grandes imperios caen por un único acontecimiento, un disparo, una revolución, una derrota militar. Y sí, hay momentos que lo aceleran todo. Pero lo que este viaje por los palacios deja claro es otra cosa. El final se preparó durante décadas, quizá durante siglos, cada vez que el poder eligió verse a sí mismo en un espejo, en lugar de mirar por una ventana. Y aún así, incluso con todo lo que sabemos, es imposible no sentir una última inquietud cuando caminamos por esos lugares. ¿Qué se quedó dentro que nunca se dijo? Porque hay tragedias que no caben en un parte oficial. Hay miedos que no quedaron escritos. Hay noches en las que la corte siguió bailando mientras, a kilómetros, alguien moría. Hay decisiones pequeñas, una orden retrasada, una reforma pospuesta, una voz ignorada, que no parecen históricas, pero que suman hasta que un país se parte en dos. Y los palacios, con toda su magnitud, son expertos en volver lo real invisible. Transforman el presente en ceremonia, y cuando todo termina, dejan una ilusión. La ilusión de que el poder siempre fue sólido, siempre fue coherente, siempre fue inevitable. Por eso, cuando alguien dice, ¡qué impresionante!, quizá la pregunta correcta no sea, ¿te gusta?, sino, ¿qué crees que costó? ¿Cuántas vidas para levantar una ciudad en pantanos? ¿Cuántas generaciones para sostener una corte? ¿Cuántas voces silenciadas para mantener una imagen? ¿Cuánto dolor tuvo que quedar fuera de escena para que el escenario brillara así? Y ahora, la pregunta vuelve hacia nosotros, no hacia ellos, porque los palacios no son solo pasado, son una advertencia. Cambian los nombres, cambian las ideologías, cambian los uniformes, cambian los himnos. Pero el patrón puede repetirse. Cuando el poder vive demasiado tiempo en interiores, acaba creyendo que el exterior no importa. Y cuando por fin lo recuerda, ya es tarde. Así que te dejo con estas preguntas, no como cierre cómodo, sino como eco. Si pudieras caminar solo, en silencio, por el palacio de invierno de noche, ¿qué crees que oirías? ¿El sonido de un imperio seguro de sí mismo? ¿O el sonido de un imperio que, sin saberlo, se despedía? Cuando miras un salón lleno de oro, ¿puedes imaginar lo que no está en la sala? ¿La fábrica?
¿El campo? ¿El frente? ¿La fila de pan? ¿La carta que nunca llegó? ¿Crees que los Románov comprendieron en algún momento de verdad que su mundo se estaba acabando? ¿O un palacio, precisamente por ser palacio, impide aceptar esa clase de verdad? Y por último, si el poder de hoy tuviera su propio palacio, su propia burbuja, su propio lugar donde la realidad se filtra amortiguada, ¿cómo lo reconoceríamos? ¿O solo lo veríamos cuando ya fuera demasiado tarde? Los Románov perdieron su imperio, su trono y su vida. Pero sus palacios siguen en pie, recordándonos que ningún poder, por grandioso que parezca, sobrevive cuando deja de mirar más allá de sus propios muros.